la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá del gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón.
Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Señoras y señores amantes del fútbol, bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí, en donde siempre, sí, por favor, te agradezco, mi querido Rodi, donde siempre te traemos el fútbol, donde siempre queremos llevarte la pasión. Pasión Estudio te lleva al partido de Estudiantes versus Cerro Porteño Estudiantes. Vayan conectándose, vayan agarrando y colocando el partido, bajando el volumen y sintiendo la verdadera pasión
porque Cerro Porteño hoy se juega la vida. Cerro Porteño hoy busca clasificar. Cerro Porteño hoy quiere darle la alegría a su gente y lo va a buscar. Y para eso hay que presentar a un hincha de verdad, un hincha de Cerro Porteño. Te hablo del Seba, bienvenido. Hola, ¿qué tal, muchachos? Tengan toda una bienvenida, viejo. Hoy es el día. Llegó el día que tanto estábamos esperando. La hora falta, creo que, si no me equivoco, menos de 10 minutos, 10, 15 minutos. Falta nada. Para lograr la épica, para lograr, no sé si milagro, porque tampoco no es el Barcelona, Pep Guardiola tampoco estudiante. Pero tenemos con qué para ilusionarnos. Y hay que dar ese gran golpe, papacho. Hay que dar ese gran golpe y darlo vuelta. Tenemos equipo, solamente falta actitud, papacho, y a meterle duro, viejo. Elijo creer, papacho. Hoy lo damos vuelta. Saludos a toda la gente. Tap a la pantalla, conectate. Que este sea el stream más victo. Sebas está invicto. Sebas está invicto, ¿cierto? Sebas vino y ganó Cerro siempre. Tuvimos que traerle sí o sí el día de hoy, porque desde que está Seba, Cerro gana. Son datos, no opiniones. Y el día que faltó, perdimos otro estudiante. Así que le tuvimos que traer hoy obligado a costilla de su novia que no le quería dejar. No, viejo. ¿Por qué me tira al frente así, viejo? No es lorito. Después de halagarme, me tira al frente otra vez, viejo. No es lorito, mentira. No. Pero sí, son datos, no opiniones, papacho. Son datos, no opiniones. Desde que empecé a venir acá, papacho, Cerro está ganando todo. Estoy invicto, viejo, y hoy no va a ser la decisión, papacho. Tengo fe. Algo me dice que hoy pasamos, muchachos. Me la banco, viejo, hasta los clics, todo, viejo. Algo me dice que hoy va a ser el gran día, viejo, de que por fin Cerro dé ese gran golpe después de muchos años otra vez. Para mí tenemos lo suficiente para poder dar vuelta a esta difícil llave, que para mí no es tampoco disparejo. Es un partido muy parejo. El tema es, hay que ver con el cuestión del equipo que ya está confirmado prácticamente, que después el amigo Marco va a estar tirando el equipo completo ya que tenemos confirmado. Hay que ver cómo se para en la cancha Cerro. Depende mucho ya del DT, muchachos. Depende mucho si Cerro va a salir a proponer, va a salir a atacar, a presionar o esperar. Depende mucho ya de Martínez. Para mí hay equipo. Seba, querido. Sí. Por lo que vemos del equipo, va a salir a atacar. Pero ya depende de lo que decía Martínez. Sí, el así equipo mismo. ofensivo. En cuestión de los nombres, para mí, si vos te fijas netamente en los nombres, es un equipo recontra ofensivo. Y banco totalmente de este equipo, que para mí tenía que ser luego este equipo. Yo sé que Piridamota no estaba, ¿verdad? Pero no sé, o ponerle a Fabricio Pera también de Piridamota cuando era acá de local. Pero hay que ver el parado táctico de Martínez, porque de nada te sirve tener este equipo y después vos esperar otra vez. Hay que ver el parado táctico de Martínez, y eso va a ser importante en los primeros minutos. Los primeros 2 a 5 minutos, vamos a ver qué tal va a proponer Cerro, viejo. ¿Tenemos con qué? ¿Consulta? Sí. Este es el canal. Acá muestra Cerro. Buenísimo. ¿Cómo puedo hacer para aprender acá, mi amigo Dam? Porque está todo conectado, pero no me llega corriente. Qué cheto, 2 francos de pistacho, luego tu helado, dice, ¿cómo? Me regalaron, chat. ¡Apa! Me regalaron y no... Espectacular. ¿Sabes lo que pasa? Yo vengo sin comer, yo vengo de trabajar después acá segundo turno. No, chico laburante, trabajador, viejo. Alguna hermana, preséntenme, muchacho. Gente bien cerrita. ¿Vos tenés hermana, Seba? Vos sabés que no quiero decir, muchacho, porque sí, lo que digo acá yo me voy a regalar, muchacho. Usted piensa que yo soy pelotudo. Vos pensás que yo voy a tirarme al frente así. Siendo, tipo, es como si fuera que, no sé, vas a tirar, no sé, carne a donde hay una laguna de, no sé, o en Leones. Carne en una laguna de Yacaré, viejo. Paren un poco, viejo, paren un poco. Acá hoy se habla de fútbol, se habla del ciclón de Barrio Obrero. Hay que darlo vuelta, papacho. No me importa nada más, viejo. Ganen, no nos vuelvan, viejo. Ganen o mueran, viejo. Así nomás. Hay que ganar, muchachos. Hay que ganar. Hay que ganar como sea. Tenemos con qué, tenemos equipo. Por eso es lo que es mi preocupación, muchachos. Más por el partido. Porque si te pones a pensar, Marco, no sé si te va a bancar lo que te voy a decir. En el equipo pasado que jugó contra Estudiantes Cerro Porteño, hablo del partido pasado que perdimos, ¿verdad? Obviamente sobre la hora con el penal. Cerro Porteño también propuso un equipo que era relativamente, en cuestión de los nombres, de ataque. Sí. Pero
vos en lo táctico veía que Cerro le inspiraba a Estudiante y le daba la pelota a Estudiante. Prácticamente salió a buscar el empate y hasta perdió luego, viejo, por culpa de eso. Por eso es la única preocupación que yo tengo. Desde los nombres, espectacular. Banco totalmente de este equipo. Este equipo es el ideal para mí. Sí. De los nombres, pero hay que ver en lo táctico. Hay que ver en lo táctico. Eso nomás, Martínez, hay que ver qué le dice a los jugadores. Si le dice a los jugadores, salí, vos vas a salir a presionar, vas a atacar o vas a esperar nomás. Eso es la gran incógnita. Saludamos a toda la gente de TikTok, 170 personas, impresionante. ¡Apa! Vamos, Impresionante. chicos. Toda la gente que está Vamos acompañando. a ganar. Tapa la pantalla, conectate. Ahí suena de fondo. Dice, hola el Seba, dice Goku, Pablito Pinto. Mi gran amigo. Los Jetta fuera. Dice acá. Hasta ahora no perdimos. Estamos invictos, Saludos, David muchachos. querido. 182. Ore Seba. Dice, gracias, tienda. Gracias. Ya se sabe, si gana Cerro, Seba prende like, pero si pierde, no. Y No. cae en depresión, dice. No, yo me la banco, Tenemos viejo. alineación, señores. Apa. Vamos a tirarlo, tranquilo. Opa. Confirmadísimo ya, muchachos, para los que lo saben. A ver. Confirmadísimo. ¿Quiénes estuvieron en el partido contra Guaraní? Confirmen que acá se jacta la victoria del Cerro. El que estuvo acá contra Guaraní en el TikTok, en Twitch, sabe que acá Cerro gana cuando estamos todos nosotros. No, Sí, señores. Este es el tridente imbatible cuando Cerro juega. Hasta el momento. Hasta el momento. Y no va a ser la sección hoy. No va a ser la- la sección hoy, muchachos. Tap, Ya tap. van a ver. Tap. Conectate, tap a la pantalla. Saludamos. Dice, ¿en qué canal se ve? 103 creo que es. Hoy gana el... Hoy gana Cerro, doblete de Sexilio Domínguez. Dice. Programa grabado. No es No. programa grabado. Basta, muchachos. Como un programa grabado. Esos Bueno. mensajes no están acá, dicen. No, basta. Yo no estuve, me voy entonces, dice Leónidas. Sergio Díaz dice la camiseta. ¡Apa! Impresionante, mostrando Franco da Rosa. Traigo el anti-mufa. Porque no hizo Payé su mamá. Este para contrarrestar el Ah, Payé. mira. Para contrarrestar el Payé. Espectacular, viejo. Espectacular, viejo. Mira. ¿En serio, viejo? Yo soy Antimufa. olimpista. No, Rosalino. ¿Qué? Puso Yaya por Cerro, pero olimpista. Ah. Que dice, Coque es el único que lee el chat. Dice, Jamás. te estoy Pará. leyendo, Irwin. Te estoy leyendo, viejo saludo, viejo abrazo grande para vos, papacho. Que dice Iván Decano, dice, Estudiante ganó más del 76% de sus duelos en Libertadores como local en la historia. Dice, ojo a ese dato, dice. Pero jugó muy poco Libertadores Estudiantes en los mismo. últimos años. Jugó Eso muy sí. poco. La verdad que es un equipo, o sea, un equipo argentino que es grande históricamente en tema de Copa Libertadores, pero no tiene muchas participaciones. Eso sí. Y más en los últimos años, capaz. No recuerdo alguna buena actuación de Estudiantes en los últimos, ponerle... Y hoy tampoco va a ser. Hoy tampoco va a Y ser, Hoy hoy tampoco va a ser. ser. Esperemos que no. Señoras y señores, a la gente de TikTok le hablo. La vez pasada rompimos un récord. Opa. 300.000 likes. 300.000 likes con 1.300 personas conectadas. 1.300 dispositivos. Que hoy no sea la excepción. Así sale Estudiantes. Muslera en el arco. Román Gómez acompañado de Leandro González Pires. Burro. Facundo Burro. Rodríguez y Santiago Burro. Arzamendia. ¡Burro! Arriba, Santiago Ascasíbar acompañado ¡Burro! de Michael Amondarain. ¡Burro! Cristian Medina. ¡Burro! Tiago Palacios. ¡Burro! Alexis Castro. ¡Burro! Y Guido Carrillo. ¡Burro! Este equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Soltame la polca del ciclón. ¡Opa! Soltame la polca del ciclón porque hay que presentar al equipo aloncino de Diego Martínez. Alexis Martínez. Alexis Martín Arias en el arco. Bien. Fabri Domínguez. Matías Damián Pérez. Lucas Quintana. Blas Riveros. Jorge Morel. Robert Ayrton Piris La Mota. Por derecha. Iturbe. Bien, Por sí. izquierda. Acaba. Aliceda. ¡Oh, gordito de mi vida! Carrizo de enganche. ¡Sexo! Y Jonathan Torres. No, me vine, el muchacho, me equipo de Diego Martínez. Qué lindo. No está ni Cecilio, no está ni Sergio el Bailador. No está Sergio. No está Sergio el No está Bailador. Sergio el Bailador. Y para mí, Segundo eso, tiempo. vamos a ver. 213 personas, tap la pantalla. Tenemos que llegar antes de No. que arranque el partido a 50.000 likes.
mucho. Algo que quiero destacar, muchachos, a la gente de Cerro que fue a Buenos Aires. Increíble. Que mucha gente Qué fue. locura, viejo. Por algo somos los más populares del país, viejo. No hay debate, viejo. Increíble. Así sonará ante increíble. de Cerro. Dicen, Tranquilo, saludos lo- Juan Estigarribia. Los olimpistas de La Plata, ñeca hermano, olimpistas de La Plata. Dice IG de la hermana de Suba. No, Dice, basta, paren un poco. vamos estudiantes, dice Robama. Dios mío. Hoy viejo, es, Dios muchachos. mío. Hoy es, viejo. Hoy Me tiene que ser. preocupa que no esté Sergio el bailador. Me preocupa que no esté. Ay, tengo hipo. Sergio Araujo. Gran jugador. Gran jugador. Sí, y Quiero- vos sabés que ahora en los tácticos también se volvió importantísimo. Porque en Te ese crea primer juego. gol, sí, en ese primer gol de Guaraní, contra Guaraní, por ejemplo, ya te das cuenta. El pase profundo, que ese pelotazo que tira para la derecha para Iturbe, que después termina en su propio gol otra vez. Sergio Bailador es en los tácticos, pero vamos a ver. Épico. Tampoco no es un manco el que va a entrar por él. Pachi Carrizo, papacho. No, muchachos. Pachi Carrizo. Ojalá que esté encendido porque Cerro necesita tener la pelota y vos con Pachi conseguí eso también. Saludos Tenencia de para balón. Rafael Yegros, que ya nos sigue. Agarra la También mano, a o sea, Carlos. agarra la mano. Fabián Almedo. Agarra la mano. Vamos, un ratito. Amén. Vamos, ven. Llevó su árbitro Cerro, ¡Vamos! dice. Señores, faltan 8 minutos puntuales para el arranque del partido. Todos, manito así rezando. Todos manito Tap, rezando. tap, tap, tap a la pantalla. Chat, manito rezando todo. Manito rezando. Vamos que se puede, muchachos. Vamos que se puede. dar Señoras, vuelta. señores, Cerro Porteño. ¿Y tu remera de Cerro Marco? Dice, no. ¡Apa! Gracias, Joel RK, por seguirnos. Está la hinchada más grande del Pará. Se canta, se grita en todos los lugares del Paraguay. ¿Y qué de la hermana de Silva? Dicen ahí en el chat. No, pará un poco, viejo. Pajín, pará, viejo. Willer no es titular, muchachos, es Morel. David dice, Marcos, tengo un regalo para vos. Dale, pues. Murió la caprichosa. Willer no va a jugar titular. 10.000 likes ya, señores. 10.000 likes. Dale. Tap, 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 tap. Ciclo. Vamos, Cerro, querido. Ander, un gran saludo para vos, papacho. Abrazo grande, papacho, para vos. Vamos, Que nos Ciclón, vino en que TikTok. ganamos, dice Rafael Yegro. Saludos para María Ana Alvarenga, Antonio Rotela, que nos sigue. Impresionante. Alzó en Instagram Cerro. Dice que alzó. Su equipo seguramente confirmado ya. Sí, confirmado. Marcos, querido, sos de Cerro, gritalo. Dice, no, tranquilo. Franco, hoy pasamos, dice Lucho la Lucho, Maravilla. vamos, Lucho. Un saludo a todos. Van los- saliendo los jueces, Dale. van saliendo los equipos. Dale, vamos. Cerro Porteño, Estudiantes de La Vamos, Plata. Cerro. Háganlo, viejo. Buscando Háganlo. en estos momentos esa clasificación, esa remontada. Ponga huevo lo de Cerro. Ponga huevo de verdad. Que esta noche cueste lo que cueste. Esta noche tenemos que ganar. Vamos, Cerro, carajo. Preparen la garganta y el Coleman Mikey, dice. ¡Upa! Sí, Saludos sí. desde Santa Teresa, 3-0 gana Cerro. Hacelo, Gracias para Iturbe. Mónica Araujo. Gracias por Qué fe le tengo a seguirnos. Iturbe. Tap para pantalla, ahí está Fabricio Domínguez, ahí está Iturbe, ahí está Licera, ahí está Luca Quintana. Buena. Ahí no solamente están solo jugadores, están los representantes del pueblo que más ha cantado, que más ha gritado, que más ha dicho presente en esta Copa Libertadores. Cerro Porteño se enfrenta a un equipo que también no va a bajar los Grande brazos. Cusé, Pero grande Cusé. nadie había dicho que esto iba a ser fácil. Nadie había dicho que esto es así nomás. No, a Cerro, cuando le tocan hazañas que parecen imposibles. Y eso es lo que le gusta al hincha azulgrana. Hazañas imposibles. Han pasado años y Cerro tiene una deuda con la historia. Y hoy puede ser saldada porque Cerro quiere clasificar a cuartos, carajo. Vamos, Marco, no. carajo. Vamos, Marco. Tremendo, viejo. Hasta, no sé, ya se me sale un poquitito de lágrima de emoción. Pero vamos, muchachos. Vamos. Saludo. A ganar. Entre los protagonistas, A ganar. Araña, te dicen los perros. ¿Qué? Imagínate. Adaña, pie. Araña es un personaje. Su- Maena dice Chiqui. No, es no- Araña. Adaña.
Desde Barcelona apoyando a mi querido Cerro, dice Mati Sandoval. Casi 300 personas y sale Estudiantes, Mulera, Gómez González, Pires, Rodríguez, Avendia, Ascasíbar, Amondarain, Medina, Castro y arriba Palacios y Carrillo. El equipo de Eduardo Domínguez. Atención cómo sale Cerro Porteño, el parado táctico. Veremos ahora mismo cómo sale Marcos 1912. Dice, no, tranquilo los muchachos. Marco Milo. El árbitro del encuentro con la pelota en la mano. Desde Todito Madrid. venezolano. Todito venezolano. Gracias, Marian, por compartir. Hacer como Todos Marian. los árbitros son venezolanos. Upa. Eso es bueno. ¿Por qué? Es más fácil de aceitar. Vamos, Cerro. Ahí está Carlos Orbe, ecuatoriano. Ya en el bar, 323 personas, 13.000 likes. Dale. Conectate, tap la pantalla. Sentí la verdadera pasión como Fátima Ruiz, que nos ha seguido. Ahí está Medina. Muestra el escudo. Cerro Porteño busca la victoria. Estudiantes de La Plata. Parece imposible. ¡Vamos! La mayoría de los hinchas de Estudiantes son olimpistas, por lo que vi. Que ya se van conectando y están siendo bienvenidos aquí. No. Todos bienvenidos, claro que sí. Ahí está el saludo entre los capitanes Ascasíbar, Santiago con Carrizo Federico. Qué fe le tengo a este partido. Qué lindo partido que se nos viene. Casi Hace 400 mucho. personas. Dale, conectate. Hace mucho no se veía un ambiente así, Franco. No sé si bancás un ambiente tipo muy optimista a pesar de que tuvimos más resultados en la Así ida. mismo, Seba. Digo, hay un ambiente. Hay un aura hay un aura, positiva sí. después de mucho en Cerro. Hay un Vamos a aura ver. positiva y es lo lindo que hace años no tenemos esto. Y hoy es un buen día para dar el batacazo. Es un buen día para plantarse. Es un buen día para sacar fantasmas. Cerro, la gente está contigo y esperemos que Cerro esté con nosotros. Cerro Vamos, Porteño vamos, sale de esta vamos, manera. vamos, Martín vamos. Arias, Fabricio Domínguez, Matías Damián Pires, Luca Quintana, Rivero, Pinida Motamorel, Alicea por izquierda, Carrillo por derecha, arriba y Turbe y Torres. El equipo de Cerro Porteño se va a mover la pelotita en instantes. Esto va a comenzar en la cancha de Estudiantes, en Argentina, en La Plata. Cerro busca la hazaña. Cerro busca ser protagonista. Vámonos, Martínez, querido. Mira la gente de Cerro copando Buenos Aires, en la cancha de Estudiantes. No, tremendo. Vamos, gordito, vamos, gordito. Somos Aliceda, Cambio, por ahí. atento, señoras y señores. Dale, gordito, papá. Al hincha de Cerro Porteño le digo, agárrese bien de donde está. Aguante, corazón. Aguante y que el corazón aguante como nunca. Porque este partido es importante. Porque este partido marcará un antes y un después en el hincha de Cerro. El corazón ya empieza a palpitar y las venas con el ADN azulgrana van pasando por ahí. El corazón se viste con los colores más queridos del pueblo azulgrana. Señoras y señores, bienvenidos a una transmisión más, donde yo voy a estar llevándoles un poquito del partido, pero los que están a mi lado van a llevarles la pasión verdadera del hincha azulgrana. Lo que quiero es que vos que estás en tu casa empieces a compartir, empieces a darle like, que empieces a sentir lo que es ser un hincha de verdad, porque acá yo, Franco o Sebas no somos los protagonistas. Vos que estás en tu casa sos el protagonista y hay que marcar la diferencia. Dale, señores. Cerro Porteño. Vamos. Gracias a Maga Bernal por seguirnos. Gracias a Menchi por seguirnos. Gracias a Richard. Casaca. todo. Muchachos, Casaca que debutó en torneo local. La azul ganó. Debuta Copa Libertadores. Ojalá. ¿Será que gana? Vamos con los likes. Hay Vamos, que ver, vamos, hay vamos, que vamos, ver, vamos. hay que ver. Soy de Guaraní, veo el partido por mamá que es cerrista. Dice, gracias, Joana Dos Santos, por compartir. Señoras y señores, una Arrancó. tormenta se avecina. Cerro y Estudiantes ¡Vamos! ponen a mover la ¡Vamos! pelota. Y Cerro con la ilusión. Cerro buscando ser protagonistas y va Estudiantes a la carga. Pelota para Lucas Quintana, que decide jugar por el costado derecho. Atención con Fabricio Domínguez. Es Recife, saliendo Cerro Porteño. La desvía por la zona derecha y le queda a Medina. Media vuelta de Medina. Medina que transporta la pelota. Recupera Perfecto. Cerro Porteño. Atención con esto. Salida para Lucas Quintana. Gracias a Ariel, a toda Bani, a todos los que están compartiendo, los que están con nosotros. Ya arrancó el partido entre Cerro Porteño y Estudiantes. Estamos, Cerro. Salgan, Vamos, muchachos, salgan. Busquen el partido, les ruego por favor, por mi salud mental y física, les pido a los jugadores que Mi busquen mes. el partido. Mi mes depende de ustedes, muchachos. Mi mes. Señoras y señores, llegando a la línea de las 400 personas. A ver, Un dato. Ah, mira.
Un dato importantísimo Epa. también que el factor climático. ¿Qué le pasó al...? ¿Qué pasó con Rodríguez? Se golpeó, le Sentido quedó Facundo Rodríguez. Vamos que Cerro Porteño hoy ganamos por la Copa, dice User. Saludos a Edgar Brites. Saludos a Cruz también que se va uniendo. Lateral de Cerro que se realiza. 0-0 dice Global. 0-0 el partido. 0-0 no vaya. 0-0 no vaya, ya que hice el global ahí oficial. Martín Arias eleva el balón arriba. El salto en la mitad de la cancha con Carrizo. Cerro Porteño tratando de apropiarse de esa pelota. La caprichosa decide estar con Estudiantes. Ahora sí ya recupera Morel. Había Ya falta. empezamos, viejo. Pelota parada para Ya empezamos. Estudiantes. Gracias, Ander 2.0 por compartir. Tranquilo, primer minuto de juego. Lo Frío por visto. que decía, muchacho, el factor climático. Porque estaba lloviendo casi toda la semana. Ayer y todo, algunos partidos que vimos de Copa Libertadores en Argentina. ¿Sabes si no un ciclón? Y ahora el clima está espectacular para jugar al fútbol. Salida para Facundo Rodríguez. La eleva por el costado izquierdo Vamos. para Medina. Puesta al medio. Medina va hasta el fondo y va Thiago Palacios. Hay peligro porque se viene Estudiantes de La Plata. Atención, ingresa al área, manda el centro. Oh, saca Cerro Porteño. Ya empieza sufriendo. Viene el remate. Afuera, señoras y señores. Se aproximó Estudiantes de La Plata. De vuelta. Tengo de miedo. vuelta. Tengo miedo. Nos estamos poniendo a salir de abajo. Vamos, muchachos, dale. Pero bueno, ¡Salgan! los primeros 5 minutos va a ser así nomás. Hasta 15 te diría yo. Va a ser así. Va a ser así. Vayan a poner su localidad. Hay salida Hay que para el aguantar Ciclón esto. de Barrio Obrero. 2 minutos de juego. Martín Arias la deja por el costado izquierdo. La salida corresponde al Ciclón. Matías Damián Pérez. Avanza Matías Damián. Eleva la mirada y encuentra a Liceda que va saliendo a Liceda. La marca atenta. Liceda quiere recupera Cerro Porteño. En zona peligrosa. Ya se hace con ella Estudiantes de La Plata. Pelota al medio. Muy alejada de la cámara, pero bueno. Ahí está Piris Damota. Damota que la cede por el costado izquierdo para Matías Damián Pérez. El 3 que domina, toca y juega. Tranquilo, Matías Damián. Buena. Este es Morel. Morel para Matías Damián. Cambia completamente el sentido de orientación de juego y pone a actuar al cancerbero. Saliendo Martín Arias. Para Matías Damián Pérez. Pérez por el costado izquierdo para Morel. Morel que adelanta el juego. Se viene Carrizo. Pide que haya salido esa pelota. ¡Morel! 507 personas. Saludos. ¡Es un pase sencillo, Morel! Ya se cambió el marcador y ¡Escuela marca 1 a de 0. ¡Fútbol, Morel! Es un pase nomás lo que tenés que dar. Atención que va Estudiantes de La Plata con todo. Estudiantes despeja rápidamente Cerro Porteño. Ya con incomodidad en la mitad de la cancha con Morel. Él se va. Sí, ¿qué pasó ahí, Morel? Viejo? Un pase tan fácil, un error no forzado de parte de Cerro ahí, viejo. Perdimos la posesión, perdimos la Sí, pelota. le está costando a Cerro salir. Le está costando. Demasiado diría yo. Vamos. Salida para el portero Fernando Muslera. El uruguayo cediendo la pelota para Facundo Rodríguez. Esto está 0-0. 0-0 el partido. Atención que va a la carga Estudiantes. Qué bien que le quedó. Y va Carrillo. Se lanza por esa pelota. Y hay lateral para Estudiantes de La Plata. Está sufriendo Cerro. Vamos, papá, vamos a aguantar estos primeros 5 a 15 minutos. Hay que aguantar como sea. Como sea, hay que aguantar esto porque es para que se condicione, para que entre en la cancha Cerro, viejo. Lateral que corresponde a Estudiantes de La Plata. Cerca de la portería defendida por el portero Martín Arias que busca hacer figura. Santiago. Prendeme al aire, quien está prendido sea. acá. Pues me estoy por volver loco. Allá el otro de allá. Ahí viene Estudiantes, se fue la pelota. Saludos a las 542 personas que están con nosotros compartiendo esta transmisión. Dando indicaciones, Diego Martínez como loco. Buscando 0-0. arrebatarle esa victoria que todavía no pudo conseguir justamente Martínez ante Domínguez. Aguanta su grana que podemos ganar. Hoy se puede. Vamos, ¿qué dice User? Qué pena no llevó su árbitro Cerro, dice David Cardoso. Tranquilo, muchacho. No, sí, ya está, viejo. Sigue el lloro, viejo. Toca. Cerro Porteño. Uy, no se complique, ¿eh? No se complica. Luca Quintana despeja la pelota. Cerro no puede tener la pelota en estos primeros minutos de juego. Falta, señoras y señores. Pelota parada para Cerro Porteño. Lo que me está preocupando es que Cerro está tratando de jugar ya atrás con los pelotazos y a Torres, viejo, que no gana una, viejo. En el partido de ida fue lo mismo. Hay que tratar de cambiar esa faceta y tratar de que pase más la pelota por Pachi y por Aliceda.
Sí, nos estamos conectando, pase. Estamos conectando, no estamos viendo salir el fondo. Pelota parada pelotazo. para Cerro Porteño buscando arriba Liceda. Bien, Se va ahí bien. el lateral. Se Buena, va buena, acercando buena, Cerro buena. Porteño a la portería de Estudiantes. Se va acercando gracias a Rodrigo Ortiz, a José por seguirnos. A toda la gente que está compartiendo. Hay lateral para Riveros. Hay lateral para Cerro. No solamente son los jugadores. Hay un pueblo detrás dando oxígeno, dando aire a estos jugadores. Hay lateral. Es para el Ciclón. 5 minutos, casi 6 ahora. Saca Estudiantes de La Plata. Le queda el remate afuera. Eniza la intentó, le pegó Morel. Salida para Estudiantes, gracias a Ignacio Candia que lo sigue, Franca. Muy mal remate de Morel. Para la pelota, pasa. Error no forzado, ni le Error no presionó nada. forzado. Chutaste al pedo, Morel. Recupera Lucas Quintana, ya despeja Cerro Porteño en Estudiantes de La Plata. Vamos, Cerro carajo, dice Buena. gracias, Vivi. Perfecto. Pelota al medio, nadie lo acompaña. Muy atrás Cerro Porteño ahí arriba. Presión. Esto es la preocupación. Esto es lo que me da miedo, ¿Sí? que nos salgamos a presionar. Saliendo Estudiantes de La Plata, el pincha rata Dale, de la Nacional. dale. Recupera bien Cerro Porteño, va Torres, la pierde y la pelota que va, no puede Iturbe. Sale con tranquilidad el pincha rata, va con todo el albirrojo. Esto está 0-0, partido empatado, pero en el global marca 1-0 para Estudiantes y se va a la carga Carrillo. Saliendo Cerro Porteño, ahora recupera a la altura de 3/4 de cancha de conjunto Azulgrana. Vengo del futuro, Cerro 2-1, dice José Cáceres. Se van los penales entonces así. Tapa la pantalla, 21.000 recién, 21.000 recién. Vamos, 50 ya en breve. Contra costando a Cerro Porteño la acomodo en la cancha. Está recontra costando, no puede salir, no puede conectar 2 o 3 pases seguidos. Dale, Que no se papacho, complique. hay que tranquilizarnos un poco más. No querer despojarnos rápido la pelota. Eso es lo que está pasando. Troche, y gracias por seguirnos, gracias 0-0. hermano. Vámonos a Cerro, querido. Va a levantar la pelota Cerro Porteño. Gracias Club Libertad de Cali, que nos está siguiendo. Hasta mi hermana le pega más bien que a Morel. Dice, no, tranquilo. No. Gracias Celia Zamudio. A la gente que se va conectando, que nos va siguiendo. Lindo. Pase de tacón y va a la carga Lindo. Cerro Porteño. Qué buena jugada. Malo. Ahí está, perdiendo la de vuelta. Jonathan Torres. El esférico Ojo. arriba para la salida Ojo. de Cerro Porteño. Atención que le queda a Nadie Estudiantes no de está. La Plata. Elevan el balón. Ya va rozando, rompiendo el viento. Cerro Porteño a la carga que va. Despeja Estudiantes. Despeja como puede. Gracias, Bien. jefecito PY, por seguirnos. Bien. Meta Cerro. Saliendo Castro. Castro se perfila, manda la pelota para Medina en la baja de pecho y se va a la carga. Medina cayó. Uy. Alta y amarilla, no. Tan rápido amarilla, juez. A la primera. A la primera amarilla. Pelota parada para Estudiantes. Y en complicaciones Cerro Porteño. No. Bueno, Pero- tremenda la entrada, ¿eh? Pero vos sabés que sí, es para amarilla. Le entró fuerte. 0-0 a la gente que va preguntando. Gracias Laura por seguirnos. Pero si le va a pegar para amarilla, mínimo romperle el pie a este pelotudo. Gracias Carol. Eso sí. Gracias Elena Villalba, gracias Cristian Norat. 603 personas conectadas, sintiendo, vibrando el partido. Tapa la pantalla. Después comenzamos y te digo en cuánto de me gusta mete Cerro. Dale. Está Pelota fino, parada, si Marcos. sale de esta. Vamos. que Hay salir, pelotas paradas para Thiago Palacios. Muy cerca de esta. 9 minutos que separan del inicio del encuentro. Gracias Avi, gracias Elcito. Pelota parada cerca de la zona de la esquina del área defendida por Martín Arias. Levanta la mano Thiago. Autoriza el juez de partido. Ahí va la pelota al área. ¡Ah! Cabezazo Martín. ¡Vamos! ¡Vamos! Martín Arias con las manos. ¡Vamos! Cabezazo de Carrillo, 624 Tranquilo. personas. Levanta la pelota Martín Arias. Busca Cerro Porteño. Quiere ser protagonista. Quiere quedarse con la victoria. Muy alta está hasta el momento la posibilidad. Está muy de por fuera. Dice, hasta mi hermana entra más fuerte que Quintana. No, Tu tranquilo. hermana reentra.
Apa. No, tranquilo. Directo. Pelota para Cerro. Buena pelota Pase que va. profundo. Esférico para Blas Rivero. Blas Rivero. Mano para Mano. mí. Mano para mí. Mano. Para mí, Mano. mano. Puede el partido Mano. cobrarlo. No, Blas ya está Riveros. Riveros. No, Hay pero lateral. viejo, es la primera de sacar amarilla, viejo. Yo sé que para amarilla, pero es la primera de sacar. Pero cobrar también para nosotros, viejo. Gracias, Isla. Gracias, Dios Pata. mío. Gracias, Pastor. A toda la gente que se va uniendo y siguiéndonos. Hay manos. Ey. Mira, arma show el árbitro. Arma show el árbitro y le quita amarilla a Martínez. Arma ¡Pero show el loco! árbitro y le quita amarilla a Martínez. Impresionante. Arma show el árbitro y le quita amarilla a ¿Cómo Martínez. no le conviene a Cerro Porteño este juez del partido? Te hablo No. de Jesús Valenzuela. Este árbitro no se caracteriza por A ser ver la muy mano. localista. 700 personas. ¡Manazo! Mano. Esto es mano. ¡Evidente! Esto es mano. Decimos para que pase ya ahí el pase. Esto Dios es mío. mano. Era muy evidente. Valenzuela autoriza, es lateral para Cerro. No cobró la mano. Hay lateral. Levanta Blas Riveros. Al área quiere Cerro. La Ojo. bajó. Va Torres. Pelota Ay, en no. salida para Estudiantes de La Plata. No lo puede creer Cerro Corta, Porteño. corta la jugada. Quiere recuperar. Va con todo por el costado derecho. Aparece Gómez. Este es Thiago Palacios, la mete al medio. Quiere recuperar el ciclón de Barrio Obrero. En Estudiantes se siente la presión de Cerro Porteño. Así sí, salgan a Buena, presionar. buena. Ahí Ahí está. lateral. Ahí está. Salgan. ¡Ay, salgan. lateral! Eso es. ¡Ay, lateral! ¡Bien Eso Cerro! es. ¡Bien Vamos Cerro! a ver. ¡Bien Cerro! ¡Tapa la pantalla! 769 personas. Hay juego con las manos para Cerro Porteño. Atención con esto. Tapa la pantalla, gracias chicos por seguirnos. Se va Cerro, se va el ciclón, no puede Carrizo, la despeja, pero le queda de vuelta a Blas Riveros. Suelta para Aliceda que se coloca, manda al centro por el costado derecho. Solo. Va llegando Fabricio Solito. Domínguez que tiene, pégale por favor, Piri la Mota, le quedó y saca Estudiantes de La Plata y ¿Pero va por la qué tú- carga Medina. Va la carga Medina y buscan a Gotham. Carrillo. Están Gotham. dos, qué Ahí bien está. la Perfecto. estrategia y la comunicación de Mati Damián Pérez con Quintana. Tenemos partido, tenemos juego. Bien. Ahí está. Gracias Dino y Díaz. Gracias a la gente que está con nosotros. Gracias Bernie. Gracias a Dani Molinas. Se va Estudiantes de La Plata. Bien. Gracias Buena, a Emily buena. Nadir. Está Ahí está. creciendo. Se logró está acomodar. creciendo, Se está logró creciendo acomodar. Cerro. Sí. Ahí va por el medio. Epa, falta, profe. Valenzuela Bien. cobrala, No cobra. Valenzuela cobrala, Taconazo de Iturbe que no sale. Es impresionante cómo el árbitro no está cobrando. Ya iba a cobrar para ellos. 0-0 Ahí el está, marcador. perfecto. Impresionante No, lo de ya está, Valenzuela. viejo, ya está, viejo, cerremos todo, viejo, ya está, viejo, ya está, vamos a darle partido nomás a Estudiantes, pero viejo, este árbitro, ¿qué onda? Es demasiado evidente que es recontra localista, viejo, toda la chiquita para ella y para nosotros no, viejo, aunque sea una. Gracias, Es muy evidente. papito. Gracias, Hilda Jiménez, por compartir. Así como Hilda. Tenemos que llegar a más de 1.300 personas hoy. Me molesta que Arzamendi ya se haga el churro y se haga su peinado y se haya ya perfilado su ceja. Me molesta. 13 minutos de juego, 0-0. 0-0 el partido. Gracias, Ileana Ojeda, por compartir. Gracias a toda la gente que está con nosotros. 800 personas, sí señor. Tocando Cerro Porteño en la mitad de la cancha. Por favor, le pido a los jugadores que vayan a presionar arriba. Va Torres. Muslera. Levanta Muslera la pelota. El partido Perfecto. está 0-0. Perfecto. Recuperan el esférico en la Perfecto. mitad de cancha. Vamos viendo la pelota Cerro. La tocan por el costado derecho. Fabricio asegura con Quintana. Quintana que va Pelota. saliendo. Pelotazo. Quintana, Pum. pelota arriba, salida y lateral para el ciclón de Barrio Obrero. Nunca ni un jugador de Cerro ganó nada internacional, no tienen ídolos, dice Germán. Pégale, Pero es más Germán. meritorio ganarlo así, hermano. Claro. Gracias, Eddie. Gracias, Ignacio. Gracias, Eleuterio. A la gente que se va uniendo, que va siguiendo. Cerro Porteño con el poderío. Falta. Falta, Valenzuela, falta. Gracias a toda la gente que va compartiendo. Cerro Porteño con una pelota parada. Gracias, Che. Soy Olimpita, pero apoyo a Cerro, dice José. Qué Falta, grande. muchachos, compartir, no se olviden también de compartir los perros. Compartan, tratar la pantalla de comentarios. Ojo. Ahí va la pelota arriba. Busca Cerro Porteño. Cabezazo, Ah, Mulera. Marcos, Mulera. buena. ¿a partir de cuántos likes habilitan las predicciones? A 50. partir de 50.000 se habilita. A partir de 50.000 veremos cuánto. ¿Cuánto tiene que hacer Cerro? Para mí había mano ya en la caída. Ahí va jugando Aliceda. Va Ignacio, va el gordito, tocando al medio. Se viene Cerro Porteño. Buena. Mueve la pelota al ciclón que viste de celeste. Atención que la acomoda Pachi Carrizo. Pachi Buena. Carrizo al medio para Aliceda. Aliceda Buena, que adelanta pasa, por el pasa, costado izquierdo para Morel. pasa, Morel pasa. para Blas Riveros. Dale, Blas Rivero que se acomoda. cruzala. Va Blas Rivero. Cerca. Bien Perfecto, Cerro perfecto. Porteño.
Se está Bien, animando Cerro. Cerro. Se está animando, muchachos. Se está animando de a poquito. Están empezando a entrar en confianza, viejo. Y está adelantando más la línea también Cerro, tanto de medio campo como en ataque. Perfecto. Hay salida para Fernando Muslera, para el uruguayo. Tenemos partido, tenemos juego en Buenos Aires. En La Plata busca Cerro. Atención. Bien Buena. ahí. Inicia el Perfecto. jugador del Ciclón. Perfecto. Tocando la pelota Buena del esa. Ciclón de Barrio Obrero. Tenemos 0 a Pelotazo, 0. pum. Pelotazo, ahí está. Sacan Perfecto. la pelota y buscan a la Perfecto. Iseda, buscan a la Iseda, va el gordito, Boca, va el gordito, y va el gordito, Bien, va el gordito, gordito, y va el dale. gordito, y va el gordito, cruzó. A ver qué pasó, no hubo nada. No hubo nada, ninguna mano por ahí. No, pará, no. Salida para Casíbar, tocando de tacón y se mueve ahora Estudiantes, cortando Cerro Porteño. Se va moviendo el conjunto de Martínez, no la entrega, no la suelta. La puta Morel. Y va buscando de vuelta un nuevo destino el balón. Torres que no puede. Tenemos partido 0-0, 0-0, señoras y señores. Partido cortado ahora mismo en el medio. Están adelantando en línea Cerro Porteño. Inclusive Estudiantes lo está haciendo por su lado. Va a estar sufrido, muchachos. No duden de eso. Eso, prepárense. Mano, muchachos, mano, prepárense juez, sus dice, mano, corazoncitos. juez, dice. Partido recontra sufrido, pero me gustó estos últimos minutos de Cerro que se plantó más en campo rival. Asimismo, moviendo la pelota, Ascasíbar, Castro que recibe, la toca, no la puede atajar en esa y se va con todo a la carga. Tranquilo. Estudiantes recupera el Ciclón de Barrio Obrero, Perfecto. la eleva por el costado derecho, a la carga. ¡Epa! amarilla también! ¡Epa! Amarilla Tiene que sacar alguna tarjeta. No es Algo, árbitro paraguayo para algo, cobrar hermano. penal, dice Ariel Martínez. 50.000 likes, señoras y señores. ¡Apa! ¡Se habilita! A los 77.000, Cerro Porteño va a tener una clara. ¿Cuánto? A los 77. 77.000 likes. 77.000 likes. Cerro Porteño tendrá una clara. Moviendo el esférico ahora el Ciclón con Aguantala, Aliceda. aguantala. Aliceda aguanta con todo. Eso es falta, Valenzuela, eso es falta. Eso es falta, señoras y señores. Gracias, Benítez Sebas. 52.000. A ver. Igual no sé si estoy fino en Copa Libertadores. Falta más personas en el set, dice. Sí, claro que sí. Estamos buscando a una chica cerrista. Buscamos una Ojo. chica cerrista que sepa de fútbol. Hay juego, pelota parada. Así es. Moviendo el Ciclón de Barrio Obrero. 0-0 el luminoso. No. Así que, chat, hay que ver. Ay, hay no que pierda ver. la pelota. ¿Por qué lo que.? Yo Ahí prefiero está. 1000 veces que toquen ahí del lado en vez de tirar un pelotazo a la nada, viejo. Dios mío. ¿Por qué esas instrucciones de Martínez? Lo mismo que en el partido de ida. ¿Por qué tirar pelotazos? Nada que hacer, solamente pelotazos. Dios mío. Te va a Ahí cobrar. va con todo, ahí a la carga, va Estudiantes de La Plata, qué peligro, señoras y señores. Tranquilo, Pelota tranquilo, para aguantale. Gómez, manda al centro al área, se desvía, Buena. le queda Cerro Porteño, la salida del Ciclón Perfecto. de Barrio Obrero, ¡epa! No hay falta y lateral para Estudiantes de La Plata. Torres hace mucho ya pierde eso. Ay, Ay. Torre, viejo. No sé. Banealo a Milciades Núñez, por favor, te pido, banealo. Gracias Emanuel Proseguino, gracias Paulino Vera, gracias Alex Larrea, gracias Iliana Ojeda, gracias Daniel Garay, a toda la gente que se va conectando y que nos va siguiendo y que va compartiendo. Le queda la pelota a Tiago Palacio que la mueve, recupera ahora Cerro Porteño, cae y la pierde con Ascasíbar, no del todo, aguanta, pone el cuerpo, pone el físico y sale Cerro Bien. por el costado derecho, Vamos, se va a vamos, la carga Cerro, suban, se va a la suban, carga Cerro, suban, Fabricio suban. Domínguez con la pelota dominada, toca atrás, la coloca para Carrizo, 3/4 de cancha, Carrizo, pelota Perfecto para la intención, Domínguez. Perfecto, pero no pilló. Perfecto la intención de Pachi. Estuvo que- cerca. El tema es que él ve otras cosas que algunos jugadores normales no ven bien. Franco, si gana Cerro te regalo a mi hermana, dice Josex. ¡Vamos, Cerro! Era Nico perfecta la Duarte, intención. gracias por seguirnos, gracias Noelia, gracias a Joani, gracias a Doris, a toda la gente que va siguiendo Pasión. Pelotas para Muslera. Tenemos cuántos minutos, Eva. 19 minutos del primer tiempo, 0-0. Va el partido, viejo. Partido igualado, diría yo. Sí, señor. Atención con esto. La posesión ha beneficiado mucho a Cerro Porteño. Vamos a ver si puede ¡Dale! aprovecharla. ¡No! ¡Epa! ¡Falta! ¡Falta! Ahí está. Gracias Perfecto. Lourdes María. Gracias misma Lourdes. forma. Gracias Hilda. Van La misma compartiendo. forma. Impresionante cómo van compartiendo Hilda. Estamos por llegar a los 77.000, ¿eh? Vamos por llegar. Faltan 10K. Y Cerro se aproximó bastante. Un tiro libre interesante.
A toda la gente que pregunta por qué no se puede ver por los derechos. Los derechos no nos pueden dejar, no nos dejan, hermano. Gracias, Kiara Luján Quintana. Nos pueden demandar por mostrar. Así que la gente que muestra un ratito, atájese que le llega una carta documento. Gracias, Elizabeth. Pero tranquila que vas a vivir la pasión con nosotros. Vamos a ver, señores. Grande, muchachos, fuerza, dice Cleverson. 0-0 el partido. 0-0 el encuentro. Va el salto de Torres. No entiendo por qué. Pelota arriba. A ver qué acontece. ¡Bien, Iturbe! Recupera bien Iturbe. No, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo compañero. Piris Damota? ¿Qué Piris hizo Damota. Piris Damota? Déjalo que siga, si está enchufado. Pelota que se va. ¡Ay, lateral! Se tomó muy en serio lo de recuperar la pelota. Piridamota canta a su propio compañero de Sacovie. ¡Ay, lateral! Dios Que en paz mío. descanse. Ángulo TV, dice. Que en paz descanse. Gracias, Mari. Gracias a Kiara Luján Quintana, que nos para de compartir saliendo Martín Arias. Pelota arriba. Defiende Estudiantes. Le queda Cerro. Tocala rápido, por favor. ¡Epa! ¿Lo va a cobrar? Se resbaló nomás. Le di Sí. ventaja, le di ventaja. Ah, cobra. Te dije, lo va a cobrar. Te dije que lo va a cobrar. Casi cerca de los 77.000, dicen los muchachos. Jonathan Torres como en el partido de ida. Una sola pelota no pudo bajar, ni parar, ni ganar. Insisten con los pelotazos a Jonathan Torres, viejo. En todo caso, mete a Totín, por lo menos que en altura capaz peligra un poco más. Dios mío, si querés jugar a pelotazo. Dios mío. 21,40. Va llegando los 77.000. Llegaron los 77.000. Ojo con esto. Cerro Porteño tiene que salir de contragolpe. Habrá una clara en instantes. Pero de esta tiene que salir. De este tiro libre. Pelota parada al área. Cabezazo. Saque. Saca Cerro. Saca, por favor. Salga de ahí. Sale ¡Vamos! Martín. Ahora es el momento. ¡Vamos! Ahora es el momento. Va a salir Martín Arias. Ahora sí, señores. Se va la carga. Cerro Porteño va a ¡epa! amarilla! ¡Falta! Le agarra, corta la jugada. Yo escucho y Corta veo la mi jugada. tele. Vamos, Cerro, Es dice. amarilla eso también. Dios mío. Dios mío. Pero le 22 agarra, pero loco. La agarra. ¿Quién más necesita? Amarilla, se iba contra golpe Cerro, cortó una jugada manifiesta de gol. Jugada de peligro mejor, no es manifiesta de gol, jugada de peligro. 100K tiene que llegar en instante. 100K ya, dale. Tapa la pantalla. Salida para Cerro Porteño. 0-0 en Estudiantes. La pelota arriba para Liceo. Sale Muslera. 902 personas. Tap, muchachos, y compartir, Compartan, sientan y vivan. La verdadera pasión Muslera va colocando. Me estoy por comer toda la uña, amigo. Me estoy por comer toda la uña. Hay salida para el Ciclón de Barbero. La ilusión del hincha zarrita está. Gracias, Ileana Ojeda, por compartir. Gracias, Joa dos Santos. Gracias, Cleverson Rolando, perdón. A Ileana. A Moisés Gott. A Renzo, que está con nosotros compartiendo una vez más. Salida para Estudiantes por el costado izquierdo. Va la carga Medina. No lo pueden parar a Medina. Falta. No, amarilla eso para mí. Ay, amarilla, sí o sí. No le sacó. No le sacó. Me perdonó Gracias. esta vez. Está bien ahí. Zafamos. Se equiparó con el otro agarrón de hace rato. 0-0 el partido. 0-0 la gente, las 925 personas que están. Es bueno este Medina Gerard. Buenísimos. Por algo pagaron lo que pagaron. 15 palos pagaron. Bastante. Creo que es la transferencia más cara del fútbol argentino pagado entre clubes argentinos. A Boca le pagaron 15 palos, imagínate. Medina que salió mal de Boca, por eso. Le odian en Boca después de eso. No sé por qué. Gracias, Ileana. Gracias, Kiara Luján. Cerro Porteño pierde, dice Miguel. No, tranquilo. Ahí está el novio de Pablito. Dice, No, viene la pelota paren. al área. Saca Cerro. Le queda ahora a González Pires, que manda de vuelta. La ponen a mover. Y saca Cerro Porteño. Se quedó. Defiende el Ciclón. Aguanta como puede. Porque quiere el primero. Hay mano. ¡Mano! Hay mano. Valenzuela ¡Mano! cobrada. ¡Mano! Impresionante lo de Valenzuela y las manos. Lo de Valenzuela y las manos, mamita querida. Ah, no, pero si es de un hombre de Estudiantes, no. Tocó el pulgar derecho y se vuelve loco. Saliendo Cerro Porteño. Dale, Morela, reputa que te parió. Tranquilo, Perdón. no pasa nada. Me pone Pelota para nervioso, Medina.
La va moviendo Castro, la toca al medio para Casíbar. Recupera ahora Cerro Porteño. Salida portero, por favor. Martín. Toca al costado derecho. Lucas Quintana. Quintana que deja para Domínguez. Domínguez de primera. Saca a Piridamota. Se apresura Piridamota. Piridamota la misma línea que Morel también. La misma línea que... Y encima se tira. ¡Cambio! ¡Pide cambio! No. ¡Pidió cambio! Pidió cambio, ¡Vamos, muchachos. Vitaí! ¡Vamos, Vitaí! Se viene Fabricio, Fabri. no, Peralta, yo pensé que era- Mamá querida. Yo pensé que era... No, Piridamota. Marcelino. Yo pensé que era Marcelino. ¡Marcelino! Bueno, Estamos vamos, Peralta. bloqueados, bien. Vamos, Peralta. Vamos, Peralta. Peralta que se prepara para ingresar. Piridamota. Piridamota. Cristal, dicen ahí en el chat. Piridamota lesionado. Vamos, Peralta. Wilder la solución. Dice, no, viejo, ni en broma. No. Me no duele mi invoques. dedo de tanto tap. Dice, qué grande, Josex. Kiara Luján no para de compartir. A toda la gente, gracias. Casi 100.000 likes. Con lo difícil que está el medio campo, Franco. Guarda tu mano, Peralta. Guarda tu mano. Esconde tu mano, Peralta. Peralta que va a No puede ingresar. bajar la mano atada. Gracias, Joana. No puedo bajar la mano atada, Peralta. Joana Dos Santos que ya nos va donando también. Qué grande, Joana. Vamos, Cerro. Vamos, Peralta. A cero, Peralta. Vamos, Partido de Hugo consagración Rodi, otra gracias vez. por seguirnos, Hugo. Gracias, José. Gracias, 100K. Casi 1000 personas. Tenemos juego de Cerro Porteño. Gracias a vos, Cleverson Rolando, que estás ahí. También hay User 64. Dale. Pelota presionale, arriba, presiona presionale, Cerro, dale. presiona Cerro. Encima. Van encima, pero no logran lo que quieren. La mitad Fuera. de la cancha. Recupera el Ciclón. La baja muy bien. Este es en esta. Aliceda, atento. Este es Blas Riveros. Blas. Tocando para Pachi Carrizo. Carrizo para Aliceda. Se va Aliceda. Aliceda toca atrás. Viene la sucesión y el juego de Cerro Porteño. 1000 personas conectadas. Va la pelota arriba. Se va la carga del Ciclón de Barbero con Aliceda. Se busca el 31. Se deshace de uno. Toca la pelota para Morel y va llegando Fabricio Perfecto. Domínguez. Sí pasaba. No llegó. Buena la intención está. Buena la intención de Cerro, pero tiene que concretar, tiene que definir. Y en este primer tiempo tiene que marcar por lo menos 2 goles, ¿eh? Por lo menos 2 goles. Yo no sé si está bien lo que pedís. Va a meter como sea. Dorotea Portillo, gracias. Gracias, Te Edgar firmo Salinas. Un gol por lo menos en este primer tiempo. Te firmo 1000 personas, con sangre. 1000 personas conectadas. Está toda la pantalla. Impresionante la cobertura. Impresionante la gente bancando desde su casa, sintiendo la pasión a través de nosotros. Y de Cerro Porteño. Mueve el esférico, atención con esto. Peralta. Ahí. Bien, Peralta. Toca para Fabricio. Domínguez 1-2. Tocando de vuelta y la Peralta. devolución para Peralta. Ay, Peralta. Espero que esté enchufado, porque se va a la carga Estudiante de La Bien, Plata. Recupera bien, muy bien en esa. bien. Aliceda. Va Nacho Aliceda. Soltó la pelota ahora por el costado derecho. Va buscando Cerro. No pudo. Saludos, mister. Despertate, Peralta. Despertate. Yo sé que en medio campo y en ataque no es que estamos tan bien, pero hay que destacar que en defensa hasta ahora Excelente. estamos bien. Todo correcto. Estamos bien en defensa. Hay que decirlo también. Como estamos un poco más flojitos en medio campo y ataque, en defensa estamos bien. Ahí está jugando de vuelta en el Ecuador Cerro Porteño. Moviendo y tocando la pelota. Atención con esto, que este es Morel. La sede por el costado izquierdo. La salida es para Cerro. Matías Damián Pérez. Soltó para Blas Riveros. La devolución es para Morel. Morel en la mitad de la cancha. Se va moviendo en la luna del área. Tenemos partido. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. 3-2-1. Por estar compartiendo. Gracias por transmitir con el alma, muchachos. Gracias, Cambia de Cleverson. frente. Pum, Pelota arriba. A ver si aprovecha. ¿no? Fabricio Domínguez. La pelota se escapa. A ver, Ojo, no se fue. ojo, Y le queda la ojo, pelota a Cerro. ojo. Fabricio que va. Dale. Fabricio cruzó. Tiró el No. centro. Se Pasadísimo. emocionó, Fabricio. Pasadísimo lo de Cerro. Excelente, Era igual. clarísima Sentido esa. quedó Fabricio Vos te lesioné, Domínguez. Vos te lesionás, viejo, y me retiro. No, vos, Fabricio, no. El único que tenemos, por lo menos, que hacia el lado derecho se complementa bien con Iturbe. No. Amantes del fútbol. Alcides Valenzuela, gracias por Vamos. seguir. Excelente transmisión, muchachos, gracias. Vamos, Busco vamos, hombre vamos, vamos. soltero, vivo en Estados Unidos, no tengo... No, pará un poco. Ese es falso. Apa. Laura mira. Mendoza, tranquila. Eso es cuenta falsa para quitar plata a los perros. No hagan caso a los hagan perros. caso a esos muchachos. No hagan caso a los perros a Laura Mendoza. Banéale ya para que los perros no caigan.
Hay que cuidar a nuestra comunidad. No. No. Ahí va la pelota arriba, recupera bien Cerro Porteño con Jonathan Torres. Torres la muestra, la toca. Atención con el Ciclón. La mueve Aliceda, tocó de vuelta para Carrizo. La va llevando Federico Gastón Carrizo. Soltó por el costado derecho para Fabricio Domínguez. Vamos. A ver Cerro Porteño, a ver qué hay. A ver qué hay en la galera, a ver qué hay estudiado, a ver qué hay en el laboratorio. Y atrás de vuelta Cerro. Peralta, viejo, jugó hacia el frente. No puede ser que la cantera azulgrana te enseñado solamente a tocar atrás siempre, viejo. Dios mío, girar hacia el frente siempre también. Peralta. Dale, Fabricio. Peralta al frente, Peralta. Gracias a la ex Lamareña por seguirnos. Gracias Osvaldo Medina. A toda la gente que está. Orecote que acá. No, tranquilo nomás, José, tranquilo. No compliques. Saliendo Cerro Porteño, toca por el costado derecho. Ay, no pudo. En esa. Y va Esta me da miedo. Medina, tocó Medina, la bajó Carrillo. Bien, le salimos. queda la pelota, la salida de fuiste, Cerro. te Se va fuiste, Aliceda. te fuiste. ¡Toca! Buena. Se va Aliceda. ¡Ay! Ay, cerquita. Y va la carga Estudiantes de La Plata, la mueve por el costado derecho. Thiago Palacios, va el uruguayo. Palacios manda al centro al área. Cerquita le quedó a Estudiantes de La Plata. Castro se toma. Hay salida para Cerro Porteño. Dios mío. Sufre de vuelta Cerro Porteño. Sufre de vuelta Cerro. Sebas. De milagro no conectó, muchachos. De milagro. O sea, conectó, pero levemente un roce. Zafamos. Suerte de pasar la llave. Uy, ¿será? Pa. Me molesta, Morel. Me molesta. Salida que corresponde a Cerro Porteño. Aliceda tocó el medio. No se complique Cerro. Tocó para Carrizo y no estaba Aliceda. Pero ¿por qué esa pura? Gracias Fabricio? Diego Yala por Bien. seguirnos. Esa pura, Fabricio. A mí, aparte que me molesta Morel, Fabricio Peralta también no es de los jugadores en esta temporada, al menos que me está dando mucho en el medio tampoco. Gracias Joana dos Santos. Gracias Amor Propio por seguirnos. Amor Propio. Tremendo. La gente que está con nosotros acompañándonos en esta transmisión. Recupera ¿Qué? Estudiantes de La Plata. ¿Pero qué hizo? Cerro Porteño no puede. Gracias Emilio Frete por seguirnos. A toda la gente que está con nosotros. Atención con esto. Pelota arriba para Estudiante. La mueve atrás. Mete el cuerpo Iturbe. muy bien. Iturbe que va. Iturbe. Traba con esa. Le queda la pelota a Castro. Castro que cede por el costado izquierdo. La pelota que le queda de vuelta a Estudiantes. Gracias Despensa y Bodega. A toda la gente que se va uniendo. Ahí está recuperando Cerro Porteño. Pelota arriba. ¡Epa! No pudo. No puede le perder queda a ahí. Medina. Soltó por el costado. Está en el área y está. Sacó Cerro Porteño. ¿Cómo sea, sácala? Sacó Cerro Porteño. Y va la carga Aliceda. Corre Aliceda. Dale, gordito. Todo el mundo Dale, está gordito, contigo, perfecto. Aliceda. Va el Dale. gordito. Se viene con todo el 31. Todo un Perfecto. pueblo mirándote. Aliceda engancha. Tocó Jugátela, Aliceda. Aliceda, jugátela. Yo estaba ya resignado lateral. Mueve de vuelta y va con todo Ascasíbar. Muestra la pelota y se va Estudiantes a la carga. Estudiantes a la carga. De vuelta para Carrillo. Cayó. Saque, por favor. Saque de ahí. Saque del No le da área. pena, no le da pena. Ascasíbar Bien, salió. mete el cuerpo. En esta Ascasíbar. Bien, Salida de bien, portería. Salida bien, de portería bien. de Cerro. En defensa estamos bien. En defensa estamos. Gracias Sebastián Jiménez, gracias Relativamente bien Marina, ya. gracias Marina, gracias Antonia Aguirre. Agradecemos a Alejandra Matesich, a Lua, a Anita, a toda la gente que nos sigue, que Te comparte. juro que Alicea está haciendo todo solo. Relativamente. Está él solo, contra el Alicea. mundo. Él contra el mundo. Sáquenle a Torres. Sáquenle a Torres. Yo estoy podrido de Torre. ¿Para qué te iba a mentir? Yo estoy podrido ya. Porque una sola no te gana. Entonces, ¿en qué te va a funcionar? Si Cerro está jugando a los pelotazos. Es lo peor. Es la peor característica que tiene Torres. Martín Arias en la salida, 34 minutos, gracias a Kiara Luján. A Luján, también a Tiago Leguizamón. Buena, perfecto. Va con todo Cerro Porteño a la carga. Va comenzando Carrizo con su juego. No pueden tirarle todos los pelotazos a Aliceda, hermano. No va a aguantar todo el partido. No se muestran. ¿Qué hace Torres? Gracias, Isabela. Saludos de Asunción, Arturo Rubín. No, yo no soy Arturo, ojo. Marcos Morel nomás. ¿Está bien Iturbe? ¿Por qué? No le vi también hace rato. Vamos a ver un poco ahora. Está bien. Está Salida bien. de Muslera. Salto de Blas Rivero. Recupera. Y a la carga va Estudiantes de La Plata.
El pinche rata con Tiago Gómez también que participa. Gracias por el corazón, Lisita. Gracias a Licinda Mereles, que nos sigue. ¿Para qué te tirás, Jonathan Torres? Y va con todo. Estudiantes de La Plata por el costado derecho, no le alcanza. No, Estudiantes Saludos también. de Piribebuy, dice. Gracias, Diani. Gracias, Ana, por seguirnos. Gracias, Marina Gómez, por la rosa. No te pegó, Jonathan Torres, no te pegó. ¿Qué? ¿Bar? Ojo. No le pegó. Blanca Quiñones, gracias No por le pegó. seguirnos. Gracias, Blanca. Decime la que le pegó. Decime la que le le dio pegó. un codazo. o Decime algo. la que le dio un codazo. Gracias por el quiéreme. Pero muy bola cómo se tiró. Pero Qué ojalá buena sea transmisión, sigan así, dice. Saludos, Fer. 950 personas, dale. Tap para la pantalla, Rafael Cañete, gracias por seguirnos. cierto. Se agarra la cara y después se agarra el cuello. Madre Mostrar la repe. A ver. No, No, nada. nada. burro que es. Nada, Gracias, Carlitos, gracias, Edu Nosotros Baez. necesitamos dinámica, necesitamos que el partido se juegue, Jonathan Torres, viejo. Dios mío. Esas cosas no se van a cobrar ni algunas veces que son contactos claros donde le cobran. Ay, lo que entregó en eso es Luca Quintana y le queda de vuelta a Estudiantes de La Plata. Cerro se está condenando con errores propios. Va Palacio, soltó para Gómez, manda al centro Gómez, no sale Martín. Dios mío. Gracias, Dios Isa, por ese regalo. Gracias, Isa BN. Gracias, Liz Carolina Arevalos. Saludos de Itacurú, dice Marina. Este Franco que musa es, dice Carlitos Villar. Te mando un beso en tu cola, carichulla. Salida para Cerro Porteño, 36 minutos. Saludos de Itacurú, saludos de San Juan, saludos a toda la gente. Impresionante los olimpistas pendientes a papá, dice Diego González. Qué locura. Martín Arias, cerrando los huecos. Ahora mismo, Estudiantes de La Plata no permite a Cerro avanzar. Ahora sí, Dale. Vamos. a la carga va. A ver cómo Jugátela, está. jugátela. Tocá, pero Ay, es impresionante cómo en los No momentos se que muestra. necesitan nos saltan, No nos se saltan. muestran los perros. Qué grande, Ignacio. Saludos desde San Pedro, dice. amarilla. Saludos. Es amarilla. Les estamos está en la pesca viendo. Qué grande, hermano. No, qué Ay, Carrillo, saque, por favor, Fabricio. La toca para Carrizo. Bien, Ole, Carrizo. ole, Carrizo. No te compliqué. No pudo ahí. Se complicó, sí que ya. Alcacíbar, justo en medio campo, es más inútil. Ay, se está gente. Dale. Tenemos que llegar a los 200K. Va la carga Estudiantes de La Plata, esférico arriba, cabezazo y la saca. ¿Cómo puede Cerro Porteño sufriendo como nunca? Porque esta batalla no va a ser fácil. Y la mitad de la cancha respondiendo poco en Cerro Porteño, hay que ser sinceros. Y justo se viene a lesionar un jugador como Robert Ayton Piris da Mota, que no estuvo. Bien, Jonathan. Justamente Torres de taco. No puede. Y ya recupera de vuelta Estudiantes de La Plata. Va ahora Cerro Porteño. Mete el cuerpo a Liceda y la cobró. La cobró ¿Y la falta? González ¿Y la falta? Pires. ¿Y la falta dónde está el profe? 0-0. 0-0. Dale, Cerro. No puede ser que una sola pelota Jonathan Torres no pueda ganar, viejo. Ni sin presión ni con presión. No puede ser que toda la pelota que le caiga le reboten siempre. Increíble. Increíble ya. Puede ser posible eso. Señoras y señores, el partido está 0-0. Coco, ¿cuándo me invitas a tu estudio? ¿Quién es Coco? Ahora funciona a diferencia de goles. Pregúntalo, muchachos. Dale. Recupera Cerro Porteño. Dale, A la dale. carga va Cerro. Se viene con todo. Acompañá, Controla ese lado. Fabricio Domínguez. Se ¡No resbala. acompaña un carajo nadie! Pero ¿por qué lo que se complican? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se complica? ¿Por qué no hacen nomás lo simple? ¿Por qué no dio nomás viéndole a tu compañero que ya está subiendo, se está proyectando ya? Palacios. Se viene la carga Palacios. Va el número 10. Manda al centro al área. Saca Cerro. A ver si lo hace del todo. Está cerca Ay, del al medio, vértice no. del área. Del medio, la Busca jugada. con todo. En la salida. Preocupado Cerro Porteño. Preocupado el hincha. Hasta el momento. Quintana y Morel malos, dicen los muchachos. Y Peralta para mí no fue el cambio acertado en la mitad de la cancha, pero no tiene nada Cerro. No hay nada que hacer, no tenemos otra. Uy, Wilder es peor otra vez. Atención, pelota que le llega a Martín Arias. Piden que salga Morel el chat. Pide que salga Morel. Dice, Pero ¿por qué aquí- Pico dejan solo? Dice Anaí Maldonado. ¿A quién le hace jugar si le saca a Morel también? Esa es la pregunta. Recupera bien Aliceda. Ávila, Aliceda que cambia toca de del lado. medio. Se va a la Torres. carga Iturbe. Iturbe hacia allá, hacia la Iturbe derecha, toca por el perfecto. costado derecho Dale. para Fabricio Domínguez. Domínguez que manda al centro. ¡Oh, Mulera!
Para esa jugada, eso es lo que yo digo, lo del tema de Totín. Para esos tipos de jugadas, lo que digo, lo del tema de Totín. Saludos desde España, dice Ali, saludos. Saludos de Santanice Torales. Experimentando el técnico Martínez, dice Gabriel. Y no, la verdad. No. Pero hay que decir, pasó lo que temíamos. Pasó lo que teníamos. Cerro está esperando nomás el error de Estudiante y trata de salir de contra. Qué grande Joana Dos Santos, impresionante. Donando y a toda la gente que está dando el tap. A la carga para Gómez. Se va el equipo de Domínguez a la carga ahora. Martínez aguantando. Gómez muestra la pelota. Gómez la cede por el costado derecho para Palacios. Thiago Palacios, el uruguayo, va tocando atrás. El partido está 0-0. Aguanta. Aguanta Cerro. ¿Cómo puede Cerro? Cae, falta. La posesión. Pero esa es la famosa posesión estéril. Que no, de laterales, toques laterales. Pam. Gracias Lucy, gracias Tuma, gracias Ali, gracias Ver. Toda la gente que está con nosotros compartiendo, dando like. 3 millones dice uno me va a mandar. 5 yo estoy recaudando. Si gana Cerro. ¿Alguien más? Deme más. Y Pubiteca, dice Alan. 0-0. Marcelo Colman, gracias por seguirnos. Morel haciendo un homenaje a la brujita Verón contra Inglaterra. Gracias por la rosa, Ezequiel. Y otra quiero 1 millón si gana, dice Noemí. Se va la carga Estudiantes de La Plata, pelota arriba. Le queda el remate a Palacios. Está en el área Palacios. Para mí que fue mano del pelotudo de Fabricio otra vez, no sé. Pero vos sabés que para mí... Pero calmate. Mira más. No sé si fue afuera porque fue Fabricio y ya otra vez hizo su mano y después reclamaron todo. Fíjate. A ver la reiteración. ¿Qué tiene Fabricio con eso? Para mí que es Fabricio, si no me equivoco, puedo estar equivocado. Ese es Domínguez. A ver, es Domínguez acá, fíjate. Mira la mano cómo pone ya otra vez. ¿Pero por qué hace esto siempre? Es una costumbre ya de él. Siga. Siga, por favor. Dios mío, Siga. Es su mano, lo de tema de... Ahí va la pelota por el costado izquierdo para Estudiantes de La Plata. Qué peligro. Manda al centro al área, saca Luca Quintana. El salto de Carrizo, salga pues Valenzuela, salga pues. Levanta la pelota como puede Cerro. Está 0-0, pero el global dice 1-0. Tacón. Se viene el juego del Ciclón. Epa. 1 bajo. Arriba el esférico para Torres por el costado derecho. Se viene Cerro Porteño, el Ciclón de Mario Obrero. No hay nada. Se mueve, toca al medio. No, iba a retroceder la jugada. No hay nadie. El Ciclón buscando espacios, no encuentra nada. Pelota arriba. A ver si no se va. Matías. Vamos. Damián Pérez, mira el área. Matías, se coloca Matías, toca la pelota arriba. La dejaron pasar. ¿Quién es ese? No pudo Aliceda. Se metió un taco. Muslera. Gracias Néstor Damián, a toda la gente que está con nosotros. ¿Cómo vamos a jugar con el marcador 1-0? Y solo delantera, que burro este técnico, dice. No solo un delantero, dice. Yo te firmaba este 0-0 en el primer tiempo, en el peor de los casos. Porque hay que saber que va a ser un partido largo y que estamos a un gol, muchachos. Estamos a un gol, hay que saber manejar bien los partidos, también los tiempos. Te firmaba en el peor de los casos, digo por eso, para aclarar. En el peor de los casos, que ya es lo peor de los casos. Pachi afuera. Pachi afuera. Sí. Para mí. Torres afuera. Morel afuera. Adentro. Araujo. Totín. ¿Y? Will. No, ni pedo. Que entre nomás ya Cecilio si hace falta meter un gol. Que entre nomás ya. Todo. Araujo hay que meterlo como sea. Sí o sí. Araujo tiene que entrar. No, va Aliceda. Me gustaría el Mitaí, la verdad, más que Cecilio. Aliceda. Tocando la bueno pelota. el Por Mitaí derecha está de esperando pasar. Fabricio. Abrila. Por derecha está esperando Fabricio. Solta la pelota. Se viene Blas Rivero que la baja. Se viene Cerro Porteño. Blas Rivero que no puede contra dos. Lo bajaron. Por derecha estaba esperando Fabricio Domínguez. Abrí la pelota. Abrí la pelota, que surja el juego. Siempre el más difícil hacen, viejo. Dios mío. Teniendo ahí el pase más fácil. A la carga y viene el centro al área pasado. No se complique. No se complique. Es impresionante cómo Cerro Ole, en esta cayó Aliceda. No se caía. No hay falta, dice el juez del Presión. partido Valenzuela. Encima. 45 minutos. ¿Cuánto agrega el juez? 2 minutos. 2 minutos más.
A la carga va Medina. Partido sobre los 45 minutos. Piden falta y hay pelotas paradas para Estudiantes. Pelota parada para Estudiantes. Por favor, viejo, te firmó este 0-0. Por favor, Cerro, viejo, por favor, viejo. Te firmó este 0-0 primer tiempo, por favor, por favor. Cayó Castro y hay pelota parada para Estudiantes de La Plata. Qué falta pelotuda. Estudiantes que busca también lo suyo. Cerro con la obligación de salir. Primer tiempo recién. Palacios. Sáquenla, por favor. Centro de Palacios. Saca el cabezazo. Segundo palo. A ver si ahora Cerro puede reaccionar. A ver si Cerro puede reaccionar. Bien, Fabricio. Domínguez Buena. levanta la pelota. Cae en esa. En la mitad de la cancha el jugador de Cerro Porteño. Mío, Y a la carga va con todo Estudiantes. Ahora sí. Ahora sí. Es momento. No, pero no alcanza una Torres, ¿sí? ¿Qué partidos Oshra? No puede Turbe, tampoco Torres. Ninguno de los dos referentes de área no está pudiendo agarrar esas pelotas que los lleve a ellos. Nadie llegó al arco todavía. Un peligro real. Ningún peligro real hasta ahora. 0-0 el primer tiempo. Se va acabando la primera página, mejor dicho, de este partido. Para mí este segundo tiempo ya Cerro se tiene que jugar ya. A todo nada, no tiene nada que perder Cerro. Hay que quemar las naves. Ya está, ya hay que salir, ya. Y a la Ya carga basta va de esperar. Estudiantes. Ojo con esto No. que se va proyectando a Casíbar. Soltó la pelota. ¡Qué peligro! ¡Ay, qué peligro! ¡Saque Cerro! ¡Hora, profe! ¡Ay, qué peligro! Ya es hora. Le queda Medina. Sí. Ay, bien. Vamos. Señores, terminó la primera etapa. Y la pregunta va para el chat. ¿Qué cambios van a hacer? ¿Qué cambios realizarían con este marcador? Con este marcador, ¿qué cambios realizan? ¿Qué les pasa a Cerro? ¿Qué les falta a Cerro? Araujo, Totín. Araujo y Totín. Araujo y Totín nomás para empezar. Y después veamos el resto. Así Araujo mismo. y Totín. Eso es lo que yo creo sea. ¿Vos qué opinás? Yo también estoy en lo correcto contigo. Iba a decir hasta agregarte más el tema de sacarle a Morel, pero no tenemos. Ese es el problema. Hay que quemarle a un pibe. Podemos meterle a alguien ahí, pero no sé si hay que... Como Rodrigo Gómez que rindió, viejo, y cumplió en su momento mitad. Y también en un partido que era difícil contra Guaraní. Yo sé que no se puede comparar a lo de Copa Libertadores, pero igual. Estos son los partidos. Estos son los partidos que de repente te hacen grande, ¿verdad? Y que ya te vas a demostrar ahí si vas a tener o no la jerarquía suficiente de poder ser un jugador de primera. Sergio el Bailador, Totín. Totín nada que ver cómo pidió en el fútbol, dice un gran entendido llamado Néstor Pinto, que es un gran exfutbolista y ex seleccionado de la albirroja, pues. No. El tema es que, ¿sabe qué pasa con los temas de Totín? Jonathan Torres, el Cerro está jugando pelotazos. Sí. Cerro juega pelotazo. Toca con los centrales y lateralmente, tanto Quintana, Pérez, pelotazo. Entonces, para ese trabajo, Está Totín es más viable. Es más veloz, Cap- es más alto, capa- te pivotea. Yo sé que de repente van a querer bancarlo del tema de Torres, pero el tipo no está ganando una. No está pudiendo parar una sola pelota. ¿Y qué perdemos con lo de Totín? Capaz no va a poder parar, pero por lo menos una o dos te va a ganar, viejo, que va a ayudar un poquitito. Eso es mi punto de vista. Si querés jugar para este estilo de juego que Cerro está proponiendo. Pero hay que ver si Martínez se anima ya de una vez por todas en este segundo tiempo a salir a atacar y a buscar el partido. Porque Cerro no tiene nada que perder, muchachos. Cerro no tiene nada que perder, ya está. Nadie le va a decir nada a Martínez si es que sale y propone. Y así no eliminemos si es que sale y propone y se pierde de esa manera. La gente va a bancar. Pero que proponga. Pero que proponga. Arriesgá, papacho. No tenés nada que perder más. No tenés nada que perder. Eso nomás lo que pedimos. Y eso es lo que Cerro no demostró ya en este primer tiempo. Pero si me pedían el peor de los casos, ¿qué te firmaba? En el peor de los casos este 0-0. Este 0-0 del primer tiempo, en el peor de los casos está bueno porque te mantenés con vida para todo el segundo tiempo y estamos a un gol nomás. Si te pones a pensar. A mí me preocupa Morel, será que tipo que el equipo va un escalón arriba y él te da 3 escalones abajo. ¿Qué tipo que te lleva para atrás el equipo? Yo no entiendo cómo Cerro pagó $2 millones por Jorge Morel. $2 millones.
Y encima que es de esos jugadores. No, y de esos jugadores tipo Fabricio Peralta. Que cualquier momento te va a hacer una estupidez. Cualquier momento te va a hacer un penal pelotudo, o te va a entregar una pelota complicada, o se va a hacer expulsar en una jugada normalita que no está ni presionado el rival, se va a hacer expulsar. Es de esos jugadores que... Dios mío, viejo. Víctor Hugo Mareco en su momento. El tipo vivía de la roja siempre. Y es así. Tipo Fabricio Peralta. Fabricio Peralta se volvió en los últimos tiempos así. Me preocupa Peralta Morel, la verdad. Me gustaría que entre... Peligro, demasiado peligro, ya los dos juntos. Que entre desde chico Yo Marcelino. Me pareció que jugó muy bien y debería de entrar Marcelino nuevamente. Para mí, Joan Caría ya está, papacho, no perdés nada, viejo. Arriesgate, Martínez, viejo. Tiene que arriesgarse nomás ya. ¿Qué vas a perder más? Viejo? Si vos salís a proponer, buscar el partido y capaz no se te da, nadie te va a decir nada. Van a bancar los muchachos que por lo menos buscaste. Pero no te quedes como en el partido de ida. Ahí esperando nomás un error del rival. Eso nomás lo que pedimos, viejo. Porque Cerro tiene con qué para jugar mejor y arriba. A eso quiero llegar. Y Estudiante no es que hizo casi nada también. Estudiante está recontra errático y en defensa. Hay que aceptar también que en defensa Cerro está bien. El único que sí buscó este partido, Alicea. Gordito. El gordito te peleaba toda la pelota Alicea. Alicea se puso la camiseta y buscó todas. Gracias a Alicea estamos por lo menos aguantando el partido y realmente el único que propuso un Cerro. Único que propuso un Cerro fue Alicea hoy. Ni Iturbe te puedo decir. Increíble la diferencia física entre Alicea y Torres, por ejemplo. Y Alicea, todos los pelotazos, todas las piedras, eso que le tiran a su compañero, por lo menos aguanta un chiquitito, viejo. ¿Por qué la gente pide por Cecilio? No sé por qué, pero quiero que entre Cecilio. Este es un partido para que entre Cecilio, aunque no me guste. ¿Por qué piden por Cecilio? Bancan a Cecilio. Vos sabés que... Bancan a Cecilio para esta clase de partidos. Yo sé que se desmufó ya. Capaz metió ya ese gol la vez pasada, capaz de la confianza. Pero... No, yo no me arriesgaría, viejo. Sí, si tenemos sí, yo igual. Sí. Porque ya pasó en su momento cuando... ¿Te acuerdas cuando Cecilio fallaba todos los penales de seguido? Y metió su penal y supuestamente ese ya era el penal de la desmufada. Y volvió otra vez a errar y volvió otra vez la misma. Así que, no sé, ya ¿cuántos partidos tenés que darle? Aguayo está en el banco, mi querido. O sea, ¿puedes revisar en Aguayo, voy a revisar, no. Aguayo está en el banco. A ver. Yo no sé por qué piden por Cecilio. Yo creo que Araujo es el tema. Te digo. A ver. Los suplentes son Gatito Fernández, Alan Soñora, Luis Totina Amarilla, Cecilio Domínguez, Fabricio Peralta, que ya entró. Gabriel Aguayo, sí. Willer Viera, Sergio Araujo, Alexis Fariña, mira. No estamos olvidando de Alexis Fariña. Interesante. Yo sé que no está teniendo minutos, pero... Bancaría. Alguien que te conduzca al mediocampo, hermano. No tenemos pase en el mediocampo. Está Jorge Marcelino y Nelson Eliseche. Y Rodrigo Gómez también está, el lateral derecho, que jugó en la ida. Para mí, Aguayo y que juegue en el peor de los casos. Y tú te puedes hacer ese trabajo de jugar por izquierda, puedes hacer ese sacrificio. O hacerle jugar de punta nomás. Y Aguayo le saca a Torres, como vos dijiste en el partido pasado. Le saca a Torres, le hace jugar nomás ya de punta a Iturbe y a Aguayo por derecha. Bancaría también eso. Fariña, los perros piden por Fariña, pero Fariña no viene. O sea, a mí me sorprendería que ingrese Fariña. A mí también. Me sorprendería, pero para bien. Claro. Porque es un gran jugador, pero me sorprendería porque no le hacen jugar nunca a Fariña. Y es lo mismo. También sorprendió lo de Gómez, por ejemplo. Mira cómo te banco, Enzo, carajo. ¿Cómo te banco? Sergio, Marcelino y Totín. ¿Cómo te banco, Enzo? Sí, ahí está Marcelino en vez de Morel, Joan Caría. Vos sabés que igual... ya no le podemos sacar a Fabricio Peralta porque ya entró. No, obvio que no. Ya está. Entonces, yo me la jugaría. Ya está, viejo. No tenés nada que perder, Martínez. No tenés a eso nomás lo que quiero llegar. Que si es que por lo menos, no sé, pasa el tema, te elimina, viejo, pero por lo menos salí a proponer, mostrar algo. Mostrar de que quisiste por lo menos ganar el partido, quisiste proponer y no se te dio. Nadie te va a decir nada, todos van a bancar. Tienen que proponer, es ahora. Es ahora o nunca. Ya basta ya de inspirar. Basta ya de defender. Tenemos con qué para atacar. Tenemos con qué. A eso quiero llegar. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se para Cerro para este segundo tiempo. ¿De qué te sirve un 9 de área si no llegas? Y bueno, muchachos, porque justamente Totín te puede bajar una pelota y puede correr al espacio
cosa que lamentablemente Jonathan Torres no está haciendo. Por eso nosotros pedimos por Totino. O en todo caso, ¿cómo jugaba antes Franco Fabricio Peralta? Ya que Fabricio Peralta no es que está teniendo un buen momento con la pelota en los pies, en el fondo. Dejala a Morel fijo entonces, porque Morel en el fondo es dentro de todo un poco más seguro que Fabricio para mí. Morel off ya, dicen. Y hacerle jugar más adelantado a Fabricio Peralta con los delanteros y subamos la línea. Si gana Cerro, regalo 5 packs de Pilsen para que el chat para sortear, dicen los muchachos. ¡Opa! ¿En serio? Hay que guardar los usuarios, viejo. ¿Pueden, Pío, tirar sus cambios, chat? Cáncer de ojo, dicen ahí en el chat, viejo. ¿Qué dice? Morel off ya. Espera. Sí. Nosotros estamos soñando. Estamos totalmente gaga. Diciendo los cambios. Sí. Nosotros pensamos que Martínez va a entrar y va a hacer No, cambio. no vas. Puedo decir que no va a hacer cambio al inicio del segundo tiempo. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo Porque espero que sí. dentro de todos los equipos, o sea, el tema del Cerro Porteño, Diego Martínez siempre se caracterizó por los segundos tiempos. Un primer tiempo flojo y en el segundo tiempo mejorando un poco. Ese es el Cerro Porteño de Martínez para mí en estos últimos tiempos, en estos últimos partidos por lo menos. ¿Quién fue el peor del partido para ustedes hoy, chat? Para mí, Morel. ¿Para vos? Y vos sabés que está ahí Morel, no hay debate. Morel. Para ustedes, chat, ¿quién fue el peor del partido hasta ahora? Que si tenés que sacarlo, lo sacás ahora mismo. Aunque... No, vos sabés que me estaba olvidando de Torres también. Torres está... Ni una sola pelota no puedo ganar. Pero bueno, el tema es que yo sé bien, yo le pido mucho también a Torres. Capaz uno se puede hacer milagro porque está solo contra los 3 centrales, 4 centrales de defensa y Estudiante. Piris, Pero Morel, Piris, igual, Torres, viejo, ni Torres. aunque atacó Cerro en su momento cuando subió línea Cerro, igual Morel, el tema de Torres también muy flojo. Iturbe, Quintana, Morel, Iturbe. Quintana, ¿qué vos pensás de Quintana, Franco? Para este partido, ¿qué tal le viste? Porque no se mandó tanta cagada. Una amarilla nomás sacó de una jugada que llegó tarde, pero está... Sí, Para mí relativamente bien. Con todo respeto, para mí lo más sólido que tuvo Cerro en este partido hasta ahora fue la defensa. Para mí en la defensa... Lo único que anduvo hasta ahora fue la defensa. Espectacular para mí la defensa. Por eso, a eso es lo que quiero llegar. Si estamos finos en la defensa, arriesga, papá, subí más. Ese es el miedo que teníamos, Franco, antes de que empiece. Ese es el miedo que teníamos. En cuestión de nombre, recontra ofensivo el equipo. Pero después el parado de cancha, cómo se paran los jugadores. Ahí está el problema. No importa si le tenés, no sé, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, todos juntos, pero si vos haces un planteamiento táctico, defensivo, no te sirve de nada otra vez esos jugadores. Tenés que llegar al área, tenés que atacar. Eso es el tema. Y hay que arriesgar. Estudiante no juega nada, dice, y Cerro no patea al arco, dice Nicolo acá en Twitch. No sé por qué le metió a Peralta si le tenía a Soñora, dice. No. A ver, hablando de Soñora, él creo que en el partido pasado el partido antepasado fue convocado. En este partido ya no está. En este partido está. Ah, sí está. Hace rato está, no juega más. Qué cagazo tengo, hijo. No creo que entre. Era el jugador de mesita de luz de Martínez en la apertura. Intocable era Soñora. Dice... Y para mí tiene que ser Gabriel Aguayo. Totim y Sergio el Bailador. Para Todo mí. nomás ya. Y después capaz bancarle, le bancaría más. Yo sé que Morel está mal, pero le bancaría igual más, un poco. Y más adelante le podemos meter a Marcelino, pero en ataque lo que necesitamos. Y adelantarle un poquitito más a Fabricio Peralta que Morel haga esa cobertura ahí en Pero el medio. hay que ser sinceros. Estamos todos de acuerdo que no estamos jugando a nada. No, a nada no estamos. No estamos jugando a nada. Eso hay que ser realista. Hay que ser realistas. Cerro no por está eso jugando a nada. nos estamos plagueando por eso justamente. Porque no estamos jugando a nada y hay que ser sinceros. Cerro no está manteniendo la pelota más de 10 segundos en los pies. Cerro no está jugando a nada y ahí pues está el problema. Y eso fue lo lindo del fútbol. Que vos capaz no estás teniendo un buen partido, estás jugando horrible, no te están saliendo las cosas, no estás pudiendo hacer tu idea que tuviste de repente de planteamiento. Pero en una pelota parada o en una jugada, viejo, te puede cambiar otra vez el partido. Entonces, tipo, siempre ilusionado desde ese lado, ¿verdad? Desde ese lado capaz estamos un poco ilusionados. ¿Te acaba de leer hype lo de tu Pilsen? Te dije que sí, sin problema. Yo quiero saludar a toda la gente que se va uniendo en TikTok. Impresionante la gente que nos va siguiendo. Por ejemplo, el Puñetero. Saludos para el Puñetero. Saludos para Elizabeth, para Bebecita. Saludos para Ian Fisher. Saludos a toda la gente que va, dice Sin Ayudino. ¡Ay, Victoria! Dice. Saludos a Sebelinda. Saludos para Sebelinda. Apóyenla, carajo. Dice. Bien, los muchachos. No hay Ayudín. Saludos, mandame saludos. Saludos, hermano. A toda la gente. Pueden ir al Ñova sin problema. Pueden ir al Ñova
Ahí ya se va Pachi Carrizo, alias Pablito Pinto también, que se va retirando. Si ya estamos perdiendo, ahora cagamos por lo menos con dignidad, caigamos con dignidad. Dice, saludos Male, saludos Ismael, saludos para Alberto, saludos para David, saludos para Albertito Ramos. Un gol lo malo que pedimos, dice. Morel, no le gusta. Marquito, saludos. A la señora. Gracias a todos. Vamos a llegar a los likes por lo menos. Los likes. Subamos los likes, muchachos. Por favor, les pido. Tap. Qué grande hoy con nosotros de vuelta. Saludos para Elisandro. Elisandro con nosotros. Una vez más. Ahí en controles, tremendo. Gracias, Ángel. Dice que saque un central, Morel. Dice. Falta Wilder nomás ya que entre. Dice, gracias, Nico Cabañas. Saludos para el puñetero, sí. Nosotros acá opinamos y llegamos a la conclusión que tu pariente fue el peor de la cancha. Mi pariente. Jorge. ¿Por qué mi pariente? Vos sos Marcos Morel. Sí, pero yo no soy pariente de Morel, ¿eh? Ojo. Mi pequeño viejo. ¿Y mi pequeño viejo? ¿No sos pariente de Morel? No. ¿Te gustó su partido? No. Fue el peor. Hinchada muy grande para un equipo muy chico. Dice, no. Saludos a Abel González, querido. ¿Cómo te va? A ver, ¿por qué Estudiantes juega contra Tacuarí? Dice, no. Perdón, pero Estudiantes le está aguantando también a Cerro. Ni uno se está arriesgando a nada. Falta Fabro, Tigre, Ramírez, Mario Grana, Monobrite y un gancho Benítez en el fondo. Dice, estos faltan, dice. Todito, vio. Señoras y señores, va a arrancar el segundo tiempo. Va a arrancar el segundo tiempo. Denlo todo, no regresen. Dale, papá. Denlo todo, no regresen. Su último 45. Saca la música y poner la hinchada, por favor, te lo pido, Lisandro. Qué grande, Lisandro. ¿Lisandro nomás? Elisandro. No, Lisandro ahora es. Elisandro más nomás fácil, ya, más fácil, Lisandro. Bueno, saludos para... ¡Ingresó Araujo! ¡Vamos! ¡Hizo Martínez! Escuchó nuestra plegaria. Escuchó nuestra plegaria y ingresó Araujo. Araujo, ¿eh? ¿Por quién? Cambió rápido Araujo. Perdón, cambió rápido Martínez. ¡Ojo! Ingresó Araujo. ¿Quién salió? Después de mucho no veo esto. ¿Quién o sea, salió? Torres. ¿Quién salió? No sé quién sale, en breve va a salir, señoras y señores. Saludos para Álvaro. Ya se juega el segundo tiempo. Cerro Estudiantes de La Plata. Cerro Estudiantes. El Ciclón versus el Pincha Rata. Saludos, saludos, saludos. Qué grande, Lisandro. Estamos moviendo la pelota Cerro Porteño. Se viene la carga del Ciclón. Pelota de Fabricio Peralta buscando a Araujo que salta. Le queda la pelota por el costado derecho. Viene Domínguez, la baja de pecho Araujo. La toca atrás Araujo. Buena, que viene, está jugando Cerro Porteño. Moviendo la pelota al Ciclón. Dale, conectate y tapaba la pantalla. Saludo a Arturo. Saludo a Arturo. ¡Epa! ¿Es estudiante o de Cerro? No le estoy viendo El lateral para Cerro. Ah, no, para Estudiante, dice. Jonathan Torres parece. Sí, Jonathan Torres fue el que Salió salió. Jonathan Torres. Ahí está nuestra plegaria, viejo. Ahí está atrás la pelota para Fernando Muslera. Y mira cómo sale Cerro, mira, ojo. Ojo con Cerro, bien ahí, porque en Eso estos momentos es. hay que hacer. Ahí Pelota está. para Carrillo, Perfecto. salto arriba, no puede escasivar, la saca por el costado derecho para Castro. Castro que adelanta y va a la carga Palacio solito frente al arco. penal, Está no va Medina, penal. cayó. A ver, no haga Pues falta, que por te favor, gane otra Cerro. vez. Saca Cerro, bien, Nada, Cerro. nada. Con tranquilidad el Ciclón. Va saliendo el Ciclón de Barrio Obrero, 46 minutos, primer minuto del segundo tiempo. Con otro chip el Ciclón. Con otro chip busca ganar este partido. Aunque sea 1-0 y apenas atojó y la penales, ¿ves, hermano? Yo digo que así va a ser. Dale, Yo digo que así va a ser. tapa la pantalla, compartan. Si es que se da, va a ser así. Acuérdense de mí, muchachos. Por penales. Para mí va a ser Cerro gana 1-0 y penales. Yo estoy seguro que va a ser así. Algo me dice. Es la única forma, veo yo, para mí. No veo Cerro marcando más de 2 goles. Por esa simple razón también. Muslera, le llega la pelota, vayan compartiendo. Gracias, Ignacio, gracias, Celeste Rivas. Saludo para Churín, qué grande Ariel Rodríguez. Vamos, Ciclón, Ahí va. dice, y recupera Cerro y va a la carga. Le quedó a Araujo que la mete al medio. ¡Al arco! Pegale, ¡Al arco! pegale, que alguien le pegue. Va la pelota por el costado ¡Uy! izquierdo. Y va a Blas Riveros. Se acomoda Blas Rivero. Tocó atrás, que alguien le pegue, pegale. Manda al centro al área. ¡Ah! El salto de Domínguez. No puede ser. Perfecto como estamos saliendo. Perfecto. Y así ya recupera Medina. Eso es lo que pedíamos. Ya Eso es recupera lo que Estudiantes de La Plata. A la carga va Domínguez. Medina. Muestra la pelota con aceleración. Medina.
Va Medina hasta el fondo. Medina. Falta. Se tira, loco, se tira. Falta. Pelotas paradas. Gracias a Abel Gonza. Abel, saludos. Gracias, Héctor González. Churín, saludos. Seba Capé, saludos. Gracias, Daniel Garay, por compartir. Qué grande. Saludos. Mi ciclón querido tiene que ganar, dice Celeste Rivas. 0-0. Gracias, Reves Samaniego, por todos los regalos. Gracias, Nick TikTok. Vamos. Atentos, tapa la pantalla. Toda la gente de TikTok. Epa, falta, dice Gustavo Segovia. Saludos para Wilson Sánchez y Mili Enciso. Un saludo para Seba, mi capé, dice. Saludos para Seba. Qué grande, Saludos, gran saludo. Hugo López. Saludos para vos, Churín, ahí que te estoy viendo en el chat. Churín, un gran saludo para vos, papá. Ayúdame con el chat de TikTok siempre, mi querido Seba. Sí. Pelota parada para el conjunto de Estudiantes. Viene al área, pasado. Uy, ¡Saque! que no le pegue. Arriba y afuera. ¡Vamos! Bien. ¿Por qué sigue jugando el choripán de Cecilio? No está jugando. ¿Está bien? No me vaya a decir. No entró Cecilio. No entró. ¿Seguro? Confirmame al 100, Segurísimo. Confirmame al 100, che. Segurísimo. No juega Cecilio todavía. Vía Franco da Rosa de los Deseos. Ojo. Sí, ingresó Araujo por Torres. Avanza Cerro. Gracias, Susana Benítez, por seguirnos. Mitad de cancha para el Ciclón de Barrio Obrero. A la carga pide que se muestre Pachi Carrizo. Carrizo para Blas Rivero. Blas Rivero que manda al centro del área para Araujo. Saca a Estudiantes de La Plata. No le queda de vuelta a Cerro rebote. Esa segunda pelota es lo que nos está quedando. Ahí va. Buena. Va con todo Morel. Porque te complica, Morel. Venía para pivotear. Solamente volver. Saludos, user. Recupera, gracias, Reves Samaniego, dando todo. Pasamos con 2-0, dice Alberto Marecos. Tenía para pivotear nomás, tranquilo. Moreno, gracias por todo, por estar. Santiago que no puede salir. Morel de vuelta en el ojo de la tormenta, se va. Sí, Morel, un partido recontra hiper mega flojo. Saludos a Abel González. Abel Gonza, como siempre, está con nosotros en Nacional, el único grande de Barrio Obrero, dice. Brian Vázquez, saludos para Brian Vázquez. Vamos, Cerro Porteño, dice la gente que se va conectando por TikTok, por Twitch, por YouTube. A ver cómo está YouTube, Ojo, mira, chores, no le saludar a la gente de YouTube. Mano de Peralta. ¿Mano de Peralta o de Iturbe? No sé, yo no me a Peralta para retarle. No, pará, no seas así. Ahí Alan Soñora se está relamiendo en el banco, Y que se siga relamiendo. Con ganas de ingresar, Alan Soñora. ¿Vos querés que entre? No. No, calmate. No. Saludos a la gente de YouTube. Abrila. Grande, recupera Cerro. A la carga va. Este es Nacho. Aliceda. Contra todo el mundo. Ahí puede sacarse esa foto que Messi una vez se sacó cuando estaba él solo y todo rodeado con los jugadores. Esa es Aliceda en este partido. Sí mismo. La misma foto se puede sacar ahí. Qué grande, 19 personas que se van conectando a través de YouTube. El lateral que corresponde a Blas Riveros. Toca tras Cerro Porteño. Sin presiones. Pero genial. Banco totalmente. Cerro salió muchísimo más. Está saliendo a proponer. Ya no hay de otra, lo también. Tiene que jugársela. No tiene nada que perder Cerro. Ya está. Hay que jugarse. Hay falta, pelota parada para Cerro Porteño y Aguayo. Preguntan, ¿está en la cancha? Y suplente está en la banca. ¿Qué facha mica PCA? Dice Churín. Qué grande, Churín. Un gran abrazo para vos, papacho. A la gente que nos pide que mostremos el partido es simple. No podemos porque nos cae una demanda. Representamos a la marca de cerveza más grande del país. Y nos cae una demanda enorme. Gracias, Robert, por seguirnos. Si gana Cerro, Franco se rapa, dice Paoli. Nos podemos dar. Qué grande punto. Sos un crack. Perfecto. Gracias por estar informando. Muy bien, muchachos. Tap para la pantalla. Lleguemos a los 200.000, por favor. Hernán Ayala, gracias por seguirnos. Y tú sigue en la cancha. Sí, Héctor. A vos, Ani. Muy trabado el partido, dice mi amor. Mi amor se llama el user, ojo. Pelota arriba y va Medina. Saquemos, por favor. Saquelo, Cerro. Saquelo. No te compliques. Bien. Yan, dice. No entiendo. Osvaldo. No sabía que Jorge Morel volvió a Estudiantes, dicen acá en el chat de Twitch. Pelota para Fernando Muslera. Una cagada, Muslera, mandate. Una cagada. Banco totalmente. Pero baño, dice Johnny. ¿Qué le pasa a Darrosa? Dice Carol. Se preocupa Darrosa. Estoy estresado. Se me va a caer el pelo, hombre. Hola, los acá pan dulce cuera, dice Armando Mendoza. Qué grande Armando Mendoza, como siempre, acompañándonos. Gran amigo. Se va a saludar, yo soy tu ídolo, dice Osvaldo David. Osvaldo David, un gran saludo para vos, papacho. Abrazo grande. Tenemos partido 0-0, gol de Cerro Porteño, pero Baño me dice Fariña por Morel, hay que jugarse ya, dice González Fruti, que siempre está con nosotros. Qué grande González Fruti.
¿Cómo te va, González? Estaba buscando ya hace rato tu user, pero no estabas. Gracias, Mía, por la rosa. ¿Cuándo vamos? 0-0. 0-0, 52 minutos del segundo tiempo y Estudiantes esperando. Y Cerro le Está costando. faltando Sí, sí, sí. proponer. Profundidad. Pero a ver, ay, no puede el Ciclón. Pero Toca- Estudiantes ya tomó la decisión de esperarle. Sí, Ahora señora. depende de Cerro. Ahora depende netamente de Cerro. Hay que ver qué tal. Qué grande, Emi. Saludos para vos, Emi Mareco. Chicos, son muy lindos. Los veo por primera vez, Santa Teresita. Oh, la dice. patada, profe. Falta, profe. Mi viejo, saludos para Gastón Eliezer Rodríguez. Estoy viendo desde Brasil, dice, qué grande. María Pinto, gracias por seguirnos. Aguante Cerro, dice la gente. Tenemos 53 minutos. Chat, saluden hoy a Lisandro, que está con nosotros también. No es la Cabra Dam. La Cabra Dam Lisandro. es Lisandro hoy que está con nosotros. Epa, no hay Epa, mano. mano. Pelota arriba. Se fue. Impresionante cómo Peralta. Su nivel ha caído como una plomada tirada en el mar, hermano querido. No. Es impresionante. El nivel de Peralta se ha esfumado. No es el Peralta de Cerro Porteño el que tomaba al equipo desde los hombros y lo llevaba. Es impresionante como Cerro Porteño no tiene capacidad de la mitad de la cancha, Seba. Ese famoso mito. Lo mismo que pasa con Cecilio Domínguez. No puede ser que se hayan olvidado de jugar al fútbol, muchachos. O sea, ya. Yo digo, por el tema Fabricio Peralta, capaz le vamos a dar una más porque vuelven y están en actividad. Capaz porque está fuera de ritmo. Pero lo de cobró? Cecilio, de repente, hasta te hace calcular que se olvidó de jugar al fútbol un poco. Gracias, Ángel Espínola, por seguirnos. Dice, aguante Cerro, saludos de Tomatí, dice Verónica Gómez. Soy de Asunción, pero hace años que vivo cerca de Mar del Plata, Argentina, dice Emi Mareco. Qué grande, Emi. Vamos a empatar y ganar en penales, dice Gastón. Yo también banco eso. Yo banco eso también. Para mí, ¿saben por qué? Por la simple razón de que le Sacame, conocemos a Martínez. Bien. Bien, ahí, buena. espectacular. Y va la carga. Fabricio Domínguez, el Perfecto. recibe, tocó para Iturbe. Iturbe que no puede. La marca de Pero ¿de Iturbe. qué te sirve que hagas una jugada de la gran 7 Domínguez si tu compañero no te acompañan, hermano? Sacala. No. Y va la carga Medina, Pum, saque Cerro. retala. Saque Cerro, no duden en sacar. Que No. ponga a jugar a sus jugadores. Dice, dale, que este es el momento. Tenemos 54 minutos. 68 minutos creo que llega y Cerro Porteño va a tener su gol, ¿eh? Esperemos No que puede sea así. ser. No, la que 68 regaló. minutos. ¿Qué onda Quintana, viejo? Se resbaló, será, está resbalada la cancha. Está resbalada, dice. 1, 2, 3. Dice, retrocedemos muchísimo, pelota de área. Vamos, dice Maori. Yo tengo la creencia de que si Cerro mete ese un gol, por eso digo lo del 1-0. Porque si Cerro mete un- Atención Ok. que va Estudiantes, mandan el centro, saca Tranquilo como nomás. puede Matías Damián Pérez, le queda a Ascasíbar. Ascasíbar detrás. Se viene a la carga Estudiantes, saca Cerro. Propone ahora Estudiantes. La mueve Carrillo para Fabricio Domínguez. Cambia nomás ya de frente. Pide No. Carrillo la pelota. La mete al medio, espera Altaver. Ay. Tocando atrás, se mueve Cerro, No. muy endeble el pase. Increíble, viejo. Dice, Mar del Plata hace falta a Cerro contratar buenos jugadores, dice. Gracias, Paul Ríos, Paul, por estar con nosotros, Paul. 1, 2, 3 heridas son, dice. Señores, amantes del fútbol, dice, saludos a Coque, está pendiente del partido, dice Twitch, justamente Cuse se dan cuenta que Cerro no da 5 pases seguidos. Cerro dependiendo de sí mismo es peligroso. El 9 estudiante no presiona luego, dice Matías Garcete. Gracias Ignacio por compartir el like, gracias Jesús. A toda la gente que va compartiendo. Vamos. Pelota atrás. Gracias Gilda, gracias Ida Fernández. Cerro moviendo la pelota, 56 minutos. 56. No está pudiendo profundizar. Le hace falta ese cambio de ritmo. Esa idea diferente a Cerro. ¿Y quién? ¿Quién es ese? Y debería de ser Pachi Carrizo, pero no es sin nada hasta el momento. Y Aliceda también puede ser. Levantan la pelota Ojo. Peralta, sale Muslera. Ahí está el portero. Todo Topuzón, dice, no, tranquila. Los Ciclón, dice Luz García. No, a eso quiero llegar, que yo digo que si Cerro mete un gol, por conociendo a Martínez se va a recontra cerrar con ese un gol. Yo sé bien. Ay, pero y después, ¡Dale! si te cerrás y te pasa lo mismo después de la vez pasada, hermano, no te Así sirve mismo. para nada. Así mismo, pero Martínez. Medina, preguntó izquierdo para Castro, cruzó Castro, desvió, Uy, se Dios lanzó, ahí, córner para Estudiantes. No puede ser que Estudiante en 2-3 pases ya
prácticamente parece que te da esa sensación que va a ser gol sí o sí. Y Cerro no puede hacer ni 50 pases, parece que no te genera que no va a hacer nada nunca. Increíble. Saludos a toda la gente. Acá viendo la contra y gol de Cerro, dice Fruti. Opa. En breve se viene el gol, dice Seba, sos grande ídolo, dice User. Qué grande, User. Un gran abrazo para vos, papacho. Medina, conversando con Palacios, hay córner. Saludos, User. Pelota, atención que no le pegue. Viene el centro al área, saca Cerro como puede, está en el área. Despejen, por favor, despejen, por favor. Lo saca Matías Damián, le queda Carrillo, ahora sí, y tú le metes la cabeza y se va a la carga. Por favor, dale. Ay, pero había falta. ¡Pero deja seguir! No puede ser, si es falta para nosotros es una joda esto ya, muchachos. Si es falta para nosotros es una joda ya. Ahí está, le va a sacar por protestar. No, viejo. ¿Pero qué cobró? ¿Qué cobró el árbitro? Si es falta para nosotros ya una jugada porque era muy evidente que tenía que dejar seguir. Cerro era la más clara. Sí. Era la más clara. 3 contra 2. Banealo, Rodríguez, por favor. A ver qué cobra. A ver, discusión con Valenzuela. Mamá, dice el otro. A ver. A ver. No sé. Seguir. Claro que falta para Cerro, pero de Sí, es falta de Santiago. Dejar seguir. Cortó una jugada recontra peligrosa. Se iban 3 jugadores de Cerro contra la defensa totalmente destruida ya de Estudiantes y ellos estaban en ataque. Mano cobró, arbitraje. dice. Mano cobró, dice para ellos. No. Por el tema de Iturbe. Ay. Qué preocupación, señoras y señores. ¿Tocó con la mano Iturbe? Yo no vi que tocó con su mano. Por eso yo Hay estaba pensando que pelota cobró parada falta. para Estudiantes y hay peligro. Hay peligro. Santiago Arzamendia detrás de esa pelota. 59 minutos. 0-0 el partido. Cerro aguantando, pelota al área, el cabezazo arriba y afuera. Arriba y afuera el cabezazo. ¡Cambios! ¡Cambiame algo! Jugátela, Martínez, jugátela, papacho, por favor. Con los mismos sujetos, el mismo resultado. Inventate algo, Martínez. Decime que cobró para nosotros. Sí, para nosotros. Saque arco. Hay salida que corresponde a Cerro Porteño. Salida para el Ciclón. Hay lateral. Sí, 20 años contigo, excelente. Totín, Vamos. dice Marina acá en el chat. Maru, mejor dicho. Pie por Totín. Totín hay que ver si hace algo por lo menos, porque... Tema que no está llegando tampoco la pelota arriba. Un gol nada más necesita Cerro. Dale, que se puede. Dale, Tocó dale, la por pelota, favor. se viene la carga, no pudo sacar el pase. Busca Increíble. Iturbe, y va Estudiantes, y va con Mandarain. Boom. Y va, Buena, salió, buena, hay buena, lateral, dale. Tenemos ¿cuántos minutos, Eva? Minuto 60 del segundo tiempo. El partido va 0-0, muchachos. Aguanto limpia, locura. dice Danciño. Lateral que corresponde al Ciclón de Mario Obrero. Toca, mueve, 2 de pelota, obviamente, de la hinchada de Estudiantes del La Plata. Dice, y si supuesto papá Olimpia, tranquilo el chat, recupera Estudiantes de La Plata, la carga que va con Salí, Gómez, Alexis, sale bien. Martín, área, Perfecto. la deja pasar. La deja pasar, preocupación por todos lados. Ahora volvió otra vez a la normalidad. Cerró del primer tiempo. Empezó bien este segundo tiempo, un poquitito más adelantado, y ahora como que volvió otra vez. Estudiante lo llevó a Cerro ya otra vez, un poco más hacia su arco. Y eso es prácticamente ni una sola jugada de gol no tuvo Cerro. Uy, Este segundo Cerro, tiempo. no se complique para salir de ahí, Salió Qué jugando peligro, Cerro. qué peligro, qué peligro, qué Uy, peligro. salió jugando Cerro y le queda y la puede pagar caro porque la va moviendo Gómez que adelanta por el costado derecho. Este es el conjunto pincha rata. Recupera Cerro Porteño, no del todo porque ya estamos viendo el conjunto albirrojo. Atención que le queda al medio, le va a pegar Castro. No. Castro, pelota arriba, se va y hay salida para el conjunto del Ciclón de Barrio Obrero. Está 0-0, señoras y señores. No puede ser Porteño. Preocupación hasta el momento. Hay salida. 0-0. 62 minutos. 62 de partido.
Moviendo la pelota ahora el Ciclón de Barbero que hoy viste con la camiseta de ese atardecer azulgrana. Pelota para Fabricio Domínguez. Domínguez que va, aguanta Domínguez, la lleva por el medio, dibuja la diagonal, toca de vuelta. Se viene Cerro Porteño. Atención con esto que está empatado. Cerro Porteño necesita ese gol. Cerro Porteño empujado por todo un país. Por favor, arriesguen, viejo, arriesguen. Dale, dale. Vamos, esta es. Atención que va Fabricio. Fabricio marca el pase al área, la despeja Estudiantes. Le queda, a ver, a ver. Le queda la pelota a los Riveros. Mándame el centro, Blas. Centro al área. No puede. Le quedó para el remate a Carrizo. Despeja Estudiantes. Despeja Estudiantes de La Plata. Perfecto. Tenemos 768 personas conectadas en estos momentos. Con 193.000 likes. Dale, dale, dale. Saludo para González Frutti. Hay juego con las manos. Saliendo por YouTube, por Twitch, por X, por todas las plataformas, llevándole la pasión. Gracias a Gerson Castillo, Agustín Castel, por compartir. Hay juego con las manos para Cerro. Juega rápido Fabricio. Tocó la pelota. Morel que eleva. ¿Para quién? ¿Para quién? Morel. Dios mío. ¿Para quién lo de Morel? Dios mío, este tipo Morel. Dios mío, qué tipo Morel. ¿Qué tipo este Morel será? Roberto Arzamendia Carlos dice: qué lindo ese rubio, dice Elenita. ¡Epa! Opa, un gran abrazo para Elenita que está de cumpleaños hoy, es mi novia. Un gran abrazo, saludos, felicidades. Felicidades, Elenita. Feliz cumpleaños, mi amor. 1,50 m y ya domina 2 metros de ¡Opa! persona. Sí, señor. Moviendo la pelota, Cerro, 64 minutos. Qué gran jugador Morel viejo, dice Leo. Dale, Licea. ¡Vamos! Atención que va Licea a meter la pelota arriba. No puede ser Porteño. A ver si ahora sale. A ver, qué loco Cerro, dice Araujo. ¿Está jugando? Dice John. Sí, está jugando Araujo. Cambio, Martínez. Piden cambio los cerristas. Atención que le queda a Estudiantes al pinche rata. Quedamos mal parados. La juega al medio. Ascasí, Barra abre por el costado derecho. Cúbralo. Y mi gordito dice está jugando. Está loco. Ole, está loco. ¡Epa! ¡Ole! Pero no se complique. ¡Ole! No se complique, por favor. Tocó Cerro. Mostrando su prioridad en pase, pero que no se complique. Bien, eso Pachi. nada más. Carrizo, atrás tenés un jugador, pero esto sigue, Morel, señoras y peligro, señores. Cerro Porteño fuera de contexto, ¿eh? Qué bien salieron ahí, Señor. Ahora sí que pónganse, ¡Uy! por favor, que ¡Uy! se va y turbe muy. La cámara nos jodía a todos, Sí, ¿eh? parecía que le quedaba bien. Hay lateral para Cerro Porteño que va a la carga. Confíe. Vamos. Confíe, Cerrista, porque Cerro se puso. A la carga va. Dejaron la pelota. Se viene el conjunto azulgrana que hoy viste con el atardecer de Barrio Obrero. 0-0 el marcador en global. 1-0 para el pincha rata. El árbitro del partido, Valenzuela, que muy localista. ¡No! Ay, lo que entregó y se va ¿Pero a la qué carga hizo? Carrillo Quintana está- por no, derecha, Quintana. está recupera bien Cerro. ¿Qué le está Dale, pasando es a momento. Quintana? Dale, pero para arriba, para el frente, ¿quién para es el él? frente. Es Morel, ¿verdad? Sí, señor. Este sí es Morel. Tocó la pelota arriba. A ver, Aliceda. Ignacio. Bien, Baile, perfecto. Ignacio. Ahí está Buena. Aliceda. La pelota No, por el ahí no medio. puede pasar Cerro. Ahí toca, es el juego de Cerro. Está tocando ahí lateralmente la pelota y de ahí no puede pasar. Ni una sola vez no pasó en este segundo tiempo. Minuto 66 del segundo tiempo ya, muchachos. Hay que hacer ya cambio, Martín, y ya está. Arriesgá. Pelota Arriesguen. arriba, buen juego. No. Impresionante. Pasada la pelota, 200.000 likes, 826 personas conectadas. Vamos, Cerro, dice Cecilio, es tu hora. Cecilio, es tu hora, dicen los muchachos. Los perros le Piden tienen por fe a Cecilio. Le tienen fe a Cecilio. Piden por Cecilio, señoras y señores. Aguayo también, para mí, debe entrar. Saludos, Marley. Aguayo. Saludos, Marley. Se enoja Franco. Recupera Cerro, pero ¿por qué tocan tanto hacia atrás? Va Peralta. De ahí no pueden pasar, muchachos. Y eso que Estudiante decidió ya quedarse. Arriba la pelota y salió Fernando Muslera. Eso es lo que te da más impotencia, que Estudiante ya se quedó ya. Hacen Ya tomó acá, la decisión de quedarse y tratar de aprovechar de contra. ¿Qué hacen acá, Arriesga más, Martínez? babacho. Arriesga más. Tiene que quemar las naves Martínez, pero va la carga ahora. Estudiantes de La Plata, sale Martín. Martín Arias. Vamos llegando a la línea de 900 personas de vuelta. Viendo este stream, viendo y sintiendo la transmisión.
Acá con nosotros. Quintana. Eleva la pelota Quintana a ver si un rebote favorece a Cerro. A ver. ¿Cómo? Saca como puede. Estudiantes. Le queda el esférico ahora el portero. Martínez, por favor. Que salga por él y que juguemos con 10. No, tranquilo. Pero te fijas que en ataque no está nadie prácticamente. Nadie no está arriba. Nadie no está. ¿Cómo vamos a pretender hacer algo así? Dios Cecilio, mío. piden por... O sea, en serio, el nombre más pedido en el chat es Cecilio Domínguez. Le tienen fe a Cecilio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede reivindicar en la Copa. La vez pasada lo hizo ante Guaraní. 3 cuartos para adelante no pasamos, ¿cierto, Santi? Ahí nos quedamos. Pelota arriba. ¿Para quién? No hay nadie que No, pueda nadie pelear no está esa enfrente. pelota. Y tiran pelotazos siempre. Eso es lo que me pone nervioso. Que tiran pelotazos y nadie no está arriba. Eso es el tema. Nadie. Nadie está arriba. ¿Por qué jugar pelotazos si no tenía a nadie arriba? En todo caso, meter a Totín para que te Recupera aguante una. Cerro Porteño. A ver. En estos momentos va moviendo la pelota el Ciclón de Barrio Obrero. Atrás el esférico. La coloca al medio de vuelta. De vuelta atrás. ¿Pero por qué toque? ¿Por qué? Mucho Mauricio juego. Peralta, por lo visto, en la cantera de Cerro aprendió solamente a dar pases retrasados de atrás. Igual no sé si en la Dios cantera de mío. Cerro Porteño, porque es un jugadorazo. Dios Allá mío. en Cruzeiro y demás cosas. Atención. Atención que va la pelota arriba. Ahí va Iturbe atrás. Iturbe se viene. Cerro Porteño, pelota arriba. Despeja. Como puede. Penal, chutá como puedas. Ahí a la mano. Algo tiene que buscar Cerro. Algo No, tiene algo. que hacer. Tiene que porque arribar. tenemos 68 minutos. Ahí va. 0-0 y saludamos a las 830 personas que están con nosotros. También dice, Dios mío, ¿será peor partido de Martínez? No, tranquilo. Porque Perfecto, quedan cómo le minutos. peinó. Y va Domínguez. ¡Vamos! ¡Ay, córner! ¡Córner! ¡Primera ¡Ay, vez! córner! Dale, ¡Ay, viejo, córner! Media Dale. churro campaña, te hiciste Dale. tu culo y tu perfilado de Tranquilo. cero. Dale, viejo. Tranquilo. Cuando están de cocue, viejo, ahí tranquilamente. Viejo, no te olvida Tranquilo. nada, Dios mío. ¡Ay, córner para Cerro Porteño! A ver si en lo aéreo podemos ver algo. A ver si en lo aéreo Cerro puede ver la luz. ¡Ay, córner peligroso! A ver si llega alguna cabeza Por salvadora. favor. El fútbol es así, el fútbol es así. El fútbol es lo más lindo que hay. Porque en una jugada de pelota parada, vos podés cambiar un partido. Hablando Carrizo con Martínez. La pelota parada es la jugada que no tiene nada que ver con el partido siempre. Atentos, señoras y señores. Hay córner para Cerro. Pide el nombre del peluquero de Arzamendia. También los rulos que están también de moda. Tiro de esquina para Cerro. Aliceda la coloca 70 minutos. Por favor. Peligro. Por favor, por favor. Dando indicaciones. Amonestación verbal del juez del partido, Valenzuela. Hay córner, señoras y señores, para Cerro. Confíe usted que está en su casa. Confíe porque esto puede ser. Viene el centro de Lindo Aliceda. centro. ¡Ah! Cabezazo afuera. Y despeja en estos momentos el conjunto de Estudiantes de La Ávila. Plata. Le queda Cerro. Fabricio Ay, Peralta. le mató, viejo, le Peralta mató. para Aliceda. No se fue la pelota. Ojo. La mete al área. La dejó. Puede venir el remate. A ver, se coloca. A ver. Tocó por el costado izquierdo. Araujo. Manda al centro. ¡No puede ser! No puede ser. Por 1 centímetro estaba Iturbe. Para darle esa pelota. Hay córner de vuelta para Cerro. Mejor momento del Ciclón en el partido, Franca. Ahora, muchachos, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Hay córner. De este centro. Hay Tiene que córner. salir. Se prepara Aliceda, 71 minutos. Ahora sí, dale Cerro. Dale Cerro. Pelota de Aliceda, lo mira el gordito. Vendrá el esférico al área defendida por Muslera. Arquero mundialista. Atención con esto, viene el centro. Le quedó. Ay, no puede No ser. puede ser que a nadie No pudo darle Eso va ese a retroceder, efecto. sí o sí. 1000 personas conectadas. Saliendo Cerro Porteño. ¡Abrila! ¡Bien! Por el costado izquierdo. Ay, subió Atención, solo, móvil, subió toca solo. pues ya. Se va Araujo. Lo ve donde no ve nadie. Dios sí, mío, señor, Araujo, porque qué está bueno es. ahora mismo con todo. A la carga va el 31. A Nacho se resbala. Aliceda muestra Muy el bien, cuerpo. lo Aliceda ve. que va a la carga. Todo un pueblo está contigo. Hay córner, hay córner. Perfecto, gordito. Perfecto. Genial. Hay córner. Genial, gordito. Hay córner para Cerro. Matías Damián dice, vamos todos. Atención.
Aliceda. La tercera la vencida, muchachos. La tercera es la vencida, dice. 1100 personas se conectan a este live. Puede ser esta para Cerro. Va a levantar el esférico el Ciclón. Puede ser esta. Atención. Vendrá el centro Aliceda. Atención que se coloca todos. Viene el centro. Saca y le queda. No puede. Pide penal. Pide penal. Atención que sigue la jugada. Pelota para Araujo. La bloca de cabeza. Ahí está. Saca. Le queda el cabezazo a Cerro. No puede ser. No puede ser. Lo de Cerro no pudo. Pero sigue buscando la fórmula. Esa fórmula del gol tan querida por el hincha azulgrana. La pelota rompe el viento de Buenos Aires. Busca Perfecto. con la cabeza y se va. Y se viene Aliceda. A ver. Corner. ¡Vamos! ¡Qué bueno es Alicea! Te amo, gordito, viejo. Sos buenísimo. Corner. Sos el mejor jugador de Cerro, viejo. Sin duda, Dios con Fabricio mío. Domínguez. Tremendo crack, viejo. Dios mío. Corner. Qué bueno es como él solo acarrea. Corner, viejo. señoras y señores. Corner para Cerro Porteño. Generó recontra peligro Cerro en todos los corners 1200 ahora. personas conectadas. Alicea de vuelta. Matías Damián sentido. Pero esa jugada que se cayó ahí en el área, ¿qué pasó ahí, muchachos? No tengo idea, hermano. Upa. ¿Será que está revisando? Era penal, ¿viste? Era Pregunta. penal, piden, dice. Revisen. Ojo. 1300. Se va subiendo Vamos, la cantidad de vamos. gente que está viendo, que está observando, que está sintiendo la No, es pasión. penal. Siga. Tiro de esquina. La cuarta para Cerro Porteño. Cuarta ocasión desde la esquina para Aliceda al 31. Atentos todos. Vendrá el centro al área de Aliceda. Primer palo y está. Se desvía. No puede Cerro. De vuelta la mete. Saca Estudiantes. Va buscando Fabricio Peralta. Mete el cuerpo Carrizo. Ay, estaba El esférico de Castro despejado. De vuelta de cabeza el Perfecto, Ciclón de cabezazo. Barrio Obrero. Llega a buen puerto. Este es Araujo. La retrocede el Ciclón. Superioridad de Qué Cerro. bien entró Araujo. Domínguez. Va Fabricio. Domínguez en corto para Aliceda. Muestra Ay. la pelota, no se escapa. Y Santiago Arzamendia con la posibilidad de ir a la contra. Y Estudiantes con el pinche ¡Rómpale! rata. Y va ahora Arzamendia. Arzamendia 1-2. Bien, Cortaron Arzamendia. la continuidad Bien, del conjunto Arzamendia. de Estudiantes de La Plata. 0-0. Bien, Arzamendia. Qué bien entró Araujo, muchachos. Qué bien entró Araujo también, la verdad. Qué bien entró. Qué El bien. mejor cambio que metió Martínez. Araujo. El bailador. Toca el medio. Responde Cerro Porteño a toda la hinchada que está palpitando Qué técnica este tiene Araujo. partido. Ojo. 0-0 el marcador, 75 minutos. Carrizo levanta la pelota buscando alguna alternativa. Busca Cerro. No puede Iturbe. Ahí cayó. Cambio, Martínez. Gritalo, dice, gritalo, piden cambios. Minuto 75, Martínez. Jugátela, viejo. Modificaciones ya está. en A el todo, conjunto nada. argentino. Modificaciones en Estudiantes de La Plata. Lo que sea, ya banco ahora. Saca un central, saca un volante central, lo que sea. Y mete más hombre en ataque, viejo. Y todo arriba nomás ya, por puro empuje. Que se puede. Ya demostró Cerro que se puede. Vamos. Ya de Thiago Palacios, el uruguayo. Se va retirando el número 10. Ingresa con la casaca número 11. Ahora mismo el jugador de Estudiantes de La Plata, Farías. Cambios en el conjunto de Domínguez. Se va a reanudar el encuentro. Lateral Todo el en mundo pide salida. por Cecilio en el chat. Uy, solo va por medio este Sacasíbar. Por favor. Saca como Buena. puede Lucas Quintana. Esto está 0-0. Marcador que hasta el momento no conviene a Cerro. A la carga va y le quedó solito Corrillo el arquero. Está el portero, está el portero, está el portero. Alexis Martín! Está el portero. Está el portero. ¡Qué portero hay en el arco de Cerro Porteño! ¡Qué tremendo el arquero! Tapó una ocasión inmejorable para Estudiantes de La Plata. Y ahora toca soñar. Y ahora toca ilusionarse. Porque quedan minutos. Y va ahora Cerro Porteño a por todo. A por todo. A por todo Cerro. Piden por Cecilio en el chat.
Veremos si Martínez hace caso. Veremos si Martínez dice que es momento para Cecilio. ¿Para qué, Pio? La vez pasada metió. Bueno, está bien. Rompió con eso. Así que hay que ver cómo está el banco y cómo se mueve Pero- y en qué momento. Cecilio, ¿por quién entonces? Si es que entra, porque para mí yo no le saco ni muerto a Gordito por más que esté cansado. Ahí va la pelota al área buscando a Blas Rivero. Se exige el pase por el medio. A ver quién sale. Pelota. No. Salida de portería. Pobre Blas. La pelota se escapó. 219.000 likes. 1.200 personas. Vamos, Cerro. Qué locura, viejo. Qué partido. Saludos a la gente de YouTube también. Esta fue increíble lo de Martín, que bien aguantó. Qué bien aguantó Martín ahí, Arias. Dice que loco no va luego a hacer el cambio. Dice robo histórico en el primer partido. Vamos ese Space, Jesús. Bueno, vamos a ver qué hace Cerro, porque queda mucho de partido. A ver, Dale, vayan encima. Presionen, viejo. Estamos eliminándonos así, viejo. Por favor, presionen. Muslera, Fernando, despeja Vamos, el Cerro. portero. La baja de cabeza Luca Quintana. Se va moviendo el ciclón de Barrio Obrero. Este sí es Quintana. Ay, Uy. Quintana. ¡Epa! La ¡Falta! patada, profe. Mostrale la ¡Cambio, tarjetita. Martínez! Mostrale la tarjetita, Carrillo. ¡Cambios, Martínez! Dale, juega toda la carne al asador, Martínez. Ya está. No perdés más nada. Dale, por favor, te pido. Minuto 80 de los cambios. Encima. Pide cambio el chat. Y todo el público azulgrana. Martínez solo quiere mantener competitivo al equipo para que Boca le siga viendo, dice. No, ¿Le dale, calienta dale. pasar de ronda? No, King Olimpia. No, King Olimpia, no creo. Ahí está. Ahí está Cecilio y Totín. Vamos. Tiene cana ya, Totín, mira, po. Vamos, Totín, papacho. Cecilio, es tu momento, hermano. Es Cecilio. momento de que Pero- Totín pueda pagar por lo que se le trajo. Que También. pueda retribuirle al público azulgrana que tanto pidió por él. Este partido está empatado. Un mundo de partido le queda. Libérenlo a Soñora, dice el chat. De todo puede pasar todavía. Un gol nomás le falta a Cerro. Un gol nada más. Y también, por su parte, el equipo, el conjunto Si albiceleste. miramos lado positivo, Cerro llegó vivo al minuto 80. Entonces, en todo momento estaba un gol siempre. ¿Qué iba a pasar si Estudiante por lo menos metía un gol o algo? Ahí ya iba a estar en estos minutos ya iba a ser dificilísimo. Entonces, siempre estaba un gol. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí Y nomás ya- estamos. Y ya hizo los Que cambios. coronemos una buena jugada. Ahí ¿Sabe nomás. qué? Si hoy Cecilio marca un gol o hace un partidazo, queda perdonado para todos. Claro, dejate Cecilio, de joder. Lover otra vez, viejo, y nunca más le voy a decir Obviamente, nada. No hay dudas por eso. Hay que ver cómo está Cecilio, que la vez pasada ya rompió. Es momento de que lo haga en Copa. Saludos a la gente. Mantenemos la línea de 1.300 personas. Yo a Totín le tengo una fe tremenda igual. Ahí está jugando Aliceda. La toca Aliceda por el Ay. medio. La perdió Castro. En esa, Estudiante que busca. Buena la defensa de parte de Mauricio Peralta. Se escapa por el costado izquierdo. Hay juego con las manos. La banderina arriba y dice que corresponde a Estudiantes de La Plata. Suena la hinchada, suena la barra. El lateral que corresponde a Estudiantes. El pincha rata. Bien se adelantó. Blas Riveros. Blas. Eleva el esférico. Blas buscando a Cecilio que entró con todo. Ay, bien, Cecilio. Buena la presión. Presiona Cerro. De cabeza Ay. no pudo Totín dar buen aire a esa pelota. Buena dirección, mejor dicho. Y Estudiantes que sigue presionando. Soy de Olimpia, pero Cerro también merece una Libertadores. Dice Freddy. No, tranquilo. Todo a su tiempo, muchachos. Y Cerro lo está intentando. Usted en su casa, señor. Disfrutando del partido. Ahí va saliendo. 81 minutos. Pelota arriba. Toca. Y mueve el esférico. El equipo visitante No. Cerro Porteño. En esa Peralta se equivoca. Se equivocó Peralta. Y va a la carga Estudiantes Ay, de La ay, Plata. Ay, Uy. Por suerte, no decidieron ir al frente. Se coloca Cerro. Y está Martín Arias para cuidar. Saludos para Evelyn Acosta. Y aparece. Ya. Dale, por favor, dice el chat. Vamos, Cerro Porteño. Tapa la pantalla. Lleguemos a los 300.000. Dale.
82 minutos. 82. Falta poquito. Y Cerro con un objetivo mejor dicho. A la carga va, se viene Cerro. Ahí cae, no hay falta. Contra Totín. Y la pelota no se va, Totín que iba a hacer falta. Otra vez lo que pedía, qué burro, viejo. Gracias, Era lo que Ian buscaba. Messi. Falta, dice. Ferdupes Mufa, dice. Qué aburrido, ¿a qué hora depositas a Pac para el penal para Cerro o solo torneo local nomás pasa eso? Dice Matías Garcete. No. Ojalá deposite rápido, muchachos. Telefonazo. Uy. Ya nos quedamos afuera, tranquilos. A los Ciclón puede pasar esto. Nadie dijo que iba a ser fácil. ¡Ey! Muchas gracias a todos por el popular. Estamos grande. en el top 20% de lives más vistos de Paraguay. Espectacular. 1200 personas. 1200 personas, sí señor. El salto. Uy, que no se complique. Cerro Porteño en salir. Haga los pases básicos. Haga y salga como pueda. Porque este partido, Cerro tiene que ganarlo. Cerro tiene que apostar toda la carne en el asador. A la carga va. Y ya. El Ciclón domina. Saliendo por el costado derecho. Este es Domínguez. No puede. Cortando. Hay lateral. Hay juego con las manos. Dale. Dale que se puede, Cerro. Dale que se puede aún. Hay tiempo. Cuando hay tiempo hay vida. Y cuando hay vida hay esperanza. Ay. Qué localista que, Dios mío. Va a ser expulsado en instante, Sí, Martínez. Martínez sí o sí se le va a expulsar en breve. A ver. Uy. Mala. ¡Le No. dio al otro! ¡Le dio a Estudiante lateral! ¡Le dio a Estudiante lateral! Impresionante lo de Valenzuela. ¿Pero por qué? Árbitro localista. ¿O no le dio? No, mala ejecución. Ah, no, sí le dio. Sí, le dio la mala ejecución. Impresionante. Juega Santiago Arzamendia. Arzamendia juega, toca. Y este resultado conviene a Castro que va, cruzó la pelota. A ver, saque Cerro, por favor. Peralta, saca, hermano. ¡Dale! Dios mío, Fabricio. Epa, cayó el jugador de Estudiante. Había falta. Dale, profe. ¿Y a ellos no le decís nada? Dale, Peralta, dejase vos, también voy a meterte aquí quilombo. 84. 84. A los Ciclón Cerro. No sé cómo. Como sea. Por favor, viejo. Un gol nomás, joder, muchachos. Carrizo. Cuídense nomás ya todo arriba, viejo. Vayan todo, viejo. Que vaya Pérez. 85 de juego. Arriba en la pelota. ¿Dónde está Cecilio? Se va moviendo por ahí también. Pero en lo táctico, excelente Estudiante, la verdad. O sea, cómo se paran en cancha es... Parece que están en todo lado. Eso es un gran mérito también del equipo rival. Tocando bien Cerro. Ahora sí, dale Cerro. Carrizo. Devolución por el costado derecho. A ver cómo está. El 10. Ahí va. Cayó. Falta. Bien. Falta. Pelota parada. Pelota parada para Cerro Porteño. Lo hizo Santiago Arzamendia. Vayan todito, viejo. Hasta Aria y todo, si quiere. El 10 detrás de la pelota. Vamos, Cecilio, recupera tu aura, hermano. Pelota parada para Cerro Porteño. Hay tiro libre. 3/4 de cancha. Peligro. Cerro quiere marcar. Cerro quiere llevarlo más allá. Busca el centro a Liceda. Autoriza el juez. Manda al centro a Liceda. Saca Estudiantes. Y le queda a Araujo. Pelota solo, está por izquierda. Araujo manda al centro al área. Salió Muslera. Muslera con la pelota. Con tranquilidad sale Estudiantes de La Plata. No se complique, Cerro. Esférico que le llega al portero. Salida de Martín Arias. 0-0 el marcador. La posesión favorece a Cerro. Ahora hay que ver definición. Ahí va saliendo. Levanta la pelota por el costado izquierdo. Se rebala todo. Claro, por la lluvia intensa que hubo en Buenos Aires también. La cancha está resbalosa. Pero igual tiene que buscar cortando Santiago Arzamendia. Le queda la pelota a Cerro. Dale. Dale Cerro. Dale Ciclón.
¡Epa! Falta, muchachos. Pelota parada que juega rápidamente el chico de Barbero Carrizo. Soltó la pelota para Fabricio Domínguez. Va a la carga Fabricio Domínguez que eleva el balón. A ver. Despeja Estudiantes. Le queda el rebote. Y sí, Cerro sigue con Blas Rivero, se lanza, no se va, la pelota, Tira tu sigue, centro, Blas. vendrá la pelota de Alicea, tocó atrás, pegale al arco, pegale, cayó, señoras y señores, No, no ¿qué cobró. pasó? No cobró nada. ¡Penal! ¿Qué pasó? ¡Penal eso es! No. ¿Y qué cobró? A ver. Ahí llevó. Ah, No, se lanzó. Pero es un le pelotudo. tiró. Seguí la jugada entonces. Se lanzó. Se lanzó la. Podía seguir. Mirá, la pasó y tiró mal. Además se iba al frente, estaba ahí, señores. ¿Por qué no seguí la jugada? Lo mismo que Iturbe la vez pasada. ¿Por qué se quieren tirar si ya hay VAR, viejo? Dios mío. Qué locura. ¿Qué bajo? ¿Cómo buscaban el penal? Ya. Podían seguir tranquilamente, viejo, la jugada. Vamos, dale Cerro. Vamos con todo, vayan arriba. Viejo, ya está, viejo, no hay más nada. Señores, Ahí va. atención que va Cerro Porteño al área, el remate. ¿Por qué se apura, viejo? Ahí está. ¡Señora! Le libera a la bestia. Ahí está. ¡Señora va a entrar en Cerro! Minuto 89 otra vez. ¡Señora va a entrar en Cerro! Minuto 89 otra vez le meta a señora. ¡Señora va a entrar en Cerro! Para algún tiro libre, me imagino, para algo, ¿verdad? Ni en los Y va 90 la no carga funciona. Estudiante que va y ven el remate, no puede sacar, le queda la pelota a Cerro Porteño y sale. Perfecto. Ahora le queda el esférico del Ciclón. Pero nadie Atención no está arriba. Yo con no esto. entiendo. Yo no entiendo por qué no suben nomás ya todo arriba. Yo no entiendo, viejo. Parece que hasta a propósito se están queriendo eliminar. No te das cuenta, viejo. Cecilio tocó la pelota por el ser. costado derecho. Carrizo levanta la pelota. A ver, la baja de pecho y está. No puede ser, Cerro. Se viene a la Soñora. Falló Araujo, muchachos. Alan Sonora, ¿después de 5 cuánto? minutos. ¿Después de cuánto Alan Sonora? Ah, perdón. Soroña. Y sí, bajó en la mano. Ay. Soñora. Partido Libertadores. ¿Quién salió? ¿Morel? No, Morel no va a salir Carrizo. Ay, muchachos. Soltaron a la bestia, dicen ahí en el chat. Atención, que el partido sigue. 5 minutos más. Dale Cerro. Le queda la pelota a Farías. Sale Domínguez, qué bien. bien. Dale Domínguez, Fabricio. Saca la pelota con fuerza, con Pero potencia no y entiendo cómo busca no están arriba, viejo. Yo no Totigna. entiendo. Y despeja de vuelta Estudiantes ¿Pero de La por qué? Plata. Señoras y señores, No, se fabrica en la falta. ¿Pero por qué no suben arriba si tiene que meter un gol? Eso no se entiende. ¿Por qué no suben arriba? Por lo menos mete a tus dos centrales, a uno de tus centrales arriba con los delanteros. Ahí demostrar que querés por lo menos meter ese gol. Yo hasta estoy sospechando que a propósito te están eliminando para comprar. No. No, bueno, si no, no se explica. Lo de Martínez, viejo, no me extrañaría, viejo. No, lo cagón que es. Porque ¿por qué no se van todos arriba, viejo? Si vos tenés que empatar, tenés que meter ese gol, viejo. Váyanse, jueguense. Ya queda 2-3 minutos. 2-3 minutos de partido falta queda. poco. Dale, Cerro. Ingresa C3 en estos momentos. Jugátela, papá. Suban arriba.
Cualquier pelotazo, uno le puede quedar por lo menos de chiripa. 1500 personas. 1500 personas. Va la pelota arriba. Dale Cerro, dale Cerro. C3. Aguanta C3. La pelota se va y la tira para Cerro. Dale Cerro. Toca Domínguez. La pelota para Soñora. No, La perdió Soñora y le queda a Ascasíbar. La mueven todos y puede venir remate de Ascasíbar que se lanza en esa zona. Vamos a ver Cerro. ¡Suban todito! Se va con todo el ¡Suban ciclón. todo! Última para Cerro, señores. Última. Última para Cerro. Araujo la mueve. Se quiere adelantar Santiago. Levanta Domínguez la pelota. Busca el ciclón de Barrio Obrero. La bajan y piden mano. Busca Cerro Porteño. Busca la opción. Es el último pasaje. Nadie no está arriba, muchachos. Es el último pasaje. Suban todos. Toca arriba la pelota. Se despega. Le queda de cabeza. Dale, Cerro. suban. Matalo. Viene el centro de Domínguez. Pasado. Va de vuelta a Liceda. Le deja a su compañero. Vendrá al centro de Riveros. Riveros para Liceda. Toca atrás que le pega a Morel que se encienda. Morel. Arriba. Limitado mental, limitado físico. No. ¿Sé que le ven a Morel? Limitado mental y limitado físico. Y se pagó 2 palos verdes. $2 millones. Y después te hablan que no hay negociado en los clubes. Imagínate, 2 palos verdes. Una vergüenza. Para mí en ningún momento me demostró Cerro que quiso meter ese gol. En ningún momento. Ay. Toca sufrir, señoras y señores. Toca sufrir. Se va a terminar el partido. Falta 1 minuto. Sigue el tiempo. Claro que sí. Sigue Cerro. Dale que se puede. Va Domínguez. Eleva la mano a Liceda. Toca la pelota Cerro. Van todos al área. Viene el centro. El salto de Totín. Sale el arquero y González Pires despeja. Últimos segundos para Cerro. Últimos segundos para Cerro. ¿A quién le lanza la pelota Morel? Morel. ¿A quién le lanza Morel? ¿Qué temo? Segundos, señores. Qué malo de Morel. Ahí está el portero. Saca, salga ya. Suban, por favor. Salga ya, que faltan segundos. Señor. Esto se termina, señoras y señores. Ya no hay vuelta atrás. Pelota arriba y va ahora Cecilio. Domínguez domina toda la marca atenta. Cecilio quiere mandar la pelota. Última oportunidad para Cerro Porteño. Última oportunidad para Cerro. Al último minuto. Dando indicaciones Martínez. Juega rápido Cerro. Mándame la pelota al área. Soñora tocó para Cecilio. Cecilio que está, mandó el centro al área. Al cabezazo afuera. Y bueno, vaya bota. Así nomás el fútbol. Espera, dice. Espera. ¿Qué es lo que va? Ya está, Año, dale, árbitro. Terminá ya, pa. O Alema. Ya está, viejo. Se terminó el partido. Ay. Se terminó el partido, señoras y señores. Estudiantes clasifica. Señoras y señores. Cerro Porteño que intentó, pero no pudo. No pudo Cerro. Y el hincha azulgrana queda con esta cara. ¿Qué te bota Arzamendi? Le deseo lo peor. No. Pero te demostró, viejo, te demostró. Ya está, Año. Pasamos la página. No quiso nunca. Martínez es un cagón. Es un cagón de mierda. No puede ser que de local. De local de la misma forma planteó. Si te pones a calcar los 2 partidos, tanto de ida como de visitante, ahora que jugamos, es la misma cosa, viejo. Es la misma cosa. Yo no entiendo lo de Araujo por qué entra en el segundo tiempo, te cambia el partido y por qué no entra en el primero. Hay ciertas cosas que no entiendo, ¿verdad? Jonathan Torres, ¿hasta cuándo? Jonathan Torres titular. Boludo. Es impresionante cómo Soñora. Entra Soñora, Dios mío. Soñora, ¿por qué entró Soñora? Soñora, entra, viejo. Tenés que ganar un partido importante. Chau, dice, se ríe el chat justamente. Y dice, gol de Olimpia. Pero bueno. Ahora lastimosamente, muchachos, vamos a enfocarnos lastimosamente en el torneo que estamos punteros.
Invicto Invictos. otra vez. Lastimosamente, viejo. Que estamos a, si no me equivoco, 12 puntos del Olimpista. No, no vaya a hablar. No le- 11, no 11, 9 puntos de los liberteños. No les des cabida. Ahora se están saliendo de su cueva. Ahora sí. Ahora están saliendo y le vamos a acompañar No, en el sofá. ya está, ya Muchachos, háganos espacio porque al ladito de ustedes vamos a estar acompañándoles a partir de ahora en el sofá y no pasa nada. ¿Qué No, pelamos? no, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le Así vamos a hacer? nomás. Pero bueno, esta llave es totalmente de Martínez, hijo, para mí. Totalmente de Martínez porque Cerro tenía No, con en qué la para ida pasar. Cerro ya cagó. Ya cagó y para mí En ya... la ida Cerro ya cagó. Total, todo de Martínez esta llave. Te demostró en todo momento que fue un cagón. A mí dos cosas nomás me dan a entender. Que hay gente que tiene mucha suerte, hermano. Y yo estoy muy feliz por cierta gente que Dios bajó, le iluminó y les dio una suerte tremenda. Como un burro sin cabeza, sin piernas y sin pienso, como Morel es jugador de fútbol. No sé, obra y gracia del Señor. Porque si sos burro, sos acané, no sabes jugar al fútbol, no tenés buen pase, no defendés, no tirás un centro, no cabeceás, no chutás, ¿cómo sos un futbolista? No sé, Dios le iluminó y le dio una suerte tremenda a Jorge Morel, que le deseamos lo mejor. Limitado, mental totalmente y limitado por dos. físico, imagínate nada. También, hasta te diría yo, si querés agregarle un poco más el tema de En la misma bolsa. Fabricio Peralta y Torres, viejo. Ya está, viejo. Basta ya de Torres, muchachos. ¿Hasta cuándo más el tema de Torres? Ya está, viejo. En todo caso, hacerle jugar nomás ya a Araujo, delantero centro o de punta a Iturbe, viejo. Ya está, viejo. Ya está, ya Torres, viejo. Una sola pelota, no puede ser que una sola pelota no pueda aguantar, una sola pelota no pueda recibir. Eso ya no puede ser. No puede ser posible. Y Cecilio, dentro de todo, entró por lo menos con ganas estos últimos minutos, pero ¿qué va a hacer más, viejo? Martínez un cagón. En resumen de la llave, Martínez cagón. Ese es el resumen de la llave de Cerro, de esta eliminación. Otra eliminación más de parte de Cerro. Martínez para mí se Qué cagó. arquero. Se cagó. Qué Porque arquero Cerro Martínez tenía, Arias. para mí tenía tranquilamente con qué para pasar esta fase por lo menos. Capaz la otra fase te eliminás, no sé, poniendo de esta forma del partido ida que hiciste de local o de visitante, ahora también te eliminás contra Palmeiras, banco. Contra Flamengo sería, banco. Pero lo de esto, viejo, Estudiante no era más que nosotros. Y además en este segundo tiempo, Estudiante ya resignó el ataque. Estudiante se quedó y aún así igual. A Martínez Quiero- pasaba 70, 80, ya estamos a 90, le mete a ¿Y Soñor. quiénes se salvan en Cerro? Se salva Para mí es Gordillo. Aliceda, Fabricio y Domínguez son los dos refuerzos más importantes que tuvo Cerro Sí. junto a Blas Riveros, Sí. que me pareció un buen partido. Matías Damián Pérez no tuvo mal partido. Y paremos de Araujo contar. jugó bien en el segundo tiempo Araujo cuando cuando ingresó. entró en el segundo tiempo estuvo muy bueno, entró muy bien Araujo. El medio campo es nuestro problema. Medio campo. Pachi, No, pero. ¿en Pachi, serio? Pachi, se pide por vos, pero también sos un incompetente futbolista. Sos un incompetente. Pachi, juega bien un partido y te caga al siguiente. Pachi, no podés ser tan irregular, Pachi. Pachi, sos un excelente jugador, pero un partido sos Dios y al otro partido sos un cagón. Pachi, sos un irregular de la gran puta. Gran 7, después sale su mamá a comentar a defenderle los videos, boludo. Sos un irregular. Es un irregular, Pachi Carrizo. No podés depender. Por eso yo siempre digo que Cerro no puede depender de Pachi. Porque es un tipo irregular. Lamentablemente es así. Y sí, ¿Qué le vamos a hacer? te juega un partido bien y 8 partidos desaparece. 8. Porque si te pones a pensar en qué jugada intervino Pachi Y Carrizo. después están los perros que le chupan a Y Pachi. cuando por fin tuvimos Ya la te das oportunidad de cuenta. se vaya a libertad, viejo. No, en serio, Cerro Porteño hoy, si te das cuenta, no. A ver, hubo momentos que tenía la pelota, había tenencia y demás cosas, retrocedía, y vos sabés que hay un jugador que no puedo ver ni en figurita, que es Fabricio Peralta. Puf. Es un jugador que sinceramente ha perdido todo lo que aprendió en su vida futbolística y hoy ha demostrado que no está apto. Es más, estuvo a punto de cometer una mano penal en el área de Cerro Porteño que no fue cobrada. Y Cerro de vuelta se queda sin la posibilidad de decir: yo pasé a cuartos de final. De esta manera,
pudiendo. Eso es lo que más creo que enfada al hincha, que podía. Eso es lo que más le enfada al hincha, que se fue hasta la cancha, se fue hasta allá, hasta la cancha de Estudiantes, a alentar, ha copado la cancha, ha comprado todas las entradas habidas y por haber, ha gastado su dinero por este equipo, que hoy te demostró de vuelta que no está preparado para batallar una competencia internacional. Y esa deuda con la historia no se va a saldar de esta manera, no se va a saldar saliendo así a jugar un partido. Y hay jugadores que en Cerro Porteño, sinceramente, ya no tienen lugar. Y todo el respeto para los profesionales que han trabajado y que han jugado un partido interesante, pero hay jugadores que la camiseta le pesa. Hay jugadores que la camiseta le pesa demasiado. Y hay vueltas y vueltas en el fútbol que a veces no te sirven. Hay jugadores que no pueden estar más en Cerro. Y espero que de hoy en más los dirigentes hablen con estos jugadores. Porque si se le escapa el clausura, es para borrar todo lo que hay. Porque, bueno, Estudiantes, todo lo que quiera, sí, perdimos 1-0, pero tenía la llave abierta. Sí. Tenía la llave abierta. Tu gente te apoyó, no defraudó. No me quiero olvidar de Gastón Jiménez, que cobra en el club y juega cuando... No, pero Piri Damota y también, todo. Piri Damota y Gastón Jiménez son unos jugadores de cristal. Yo entiendo que Abel Luciati es un tipo que no juega nunca, pero Piri Damota te juega un partido y te descansa 7. Lo mismo con Gastón Jiménez. Y se pagó plata por Gastón Jiménez. Mucho dinero cobra Gastón Jiménez para venir a jugar un partido y después lesionarse 7. Y eso tampoco no pega. Para mí Cerro, yo pienso así, yo hablo por mí. No sé si van a estar de acuerdo conmigo. Para mí Cerro priorizó el campeonato ya. No, siempre. Porque hoy te pones a pensar y ¿en qué momento Cerro generó, no sé, peligro? Capaz en esa jugadita ahí de Chiripa, de Aliceda, de todo eso, ¿en qué momento generó peligro? No, ningún momento. Cerro para mí ya priorizó el campeonato. Pero no puede priorizar No puede priorizar el campeonato. Pero no se explica que vos estás a minuto 80, vos tenés que meter un gol y que prácticamente tienen los pelotazos y nadie no está arriba. Pero por no lo menos podés. tu central tenés que subir arriba si querés demostrar, no hay que querer meter un gol. Si Cerro Porteño, discúlpame, Seba, si Cerro Porteño hoy agarra y dice quiero priorizar el clausura en vez de la Copa Libertadores, estamos todos locos. No, estamos todos locos, dejémonos del fútbol, ¿no? Es lo que yo pienso No, por la pero no forma que podés. encaró Cerro. Claro, por la forma A que mí que encaró. Martínez más un cagón. Y ya está. Y sí, por la forma, o sea, no se explica. No se explica. Porque Estudiantes en el segundo tiempo ya tomó la decisión de quedarse. Y aún así Cerro igual no te generó nada. Más que algunos chispazos. No generó, no ha sido un equipo que al hincha le haya ayudado mucho. Vimos. Vamos a seguir robándole clausura. Vamos a Iván, seguir Iván. robándole clausura y vamos a ganar. Vamos a seguir robándole clausura. Le duela a quien le duela. Ahora Vamos a seguir salió robando. todito de su cueva. Todos Ahora estos penales. salen todos todos de su estos cueva. penales que no nos dieron nos van a dar. Toditos estos penales que no nos dieron nos van a darle clausura y que siga el lloro. Me retiro. Chao, chao. Bueno, 1100 personas, no queremos dejarlas así nomás, así que vamos a seguir hablando un ratito más, Eva. Sí. ¿Qué partido que sinceramente te da una desazón demasiado grande? Porque, recalco, la ilusión estaba ahí. Sí. La ilusión estaba ahí, la gente ha acompañado, la gente ha gastado su dinero para venir a encontrarse con un resultado que no le gusta a nadie. Y ahora el único equipo que pelea por una copa, o sea, por la Copa Libertadores es Libertad, que mañana juega ante River. Pero Cerro deja mucho que desear, No, el tema es que no demostró. Yo me sentía así, Marcos. No demostró en ningún momento que quiso meter ese gol. Por la forma de planteamiento del equipo.
No demostró en ningún momento. Vos, de repente, ¿qué pasa siempre en un partido normal cuando un equipo quiere meter ese gol? Va a la carga. Va a la carga. Claro. A tu central. ¿Qué pasó en Cerro Porteño versus Sporting Cristal, por ejemplo, acá de local? Que era que nos empatan sobre la hora. El central de Sporting Cristal es que no hace el gol del empate. Sí. A eso quiero llegar. Vos sí es que tenés esa mentalidad, si tenés esa idea de a todo o nada ya, en los minutos 85, 80... Vos tenías que haber subido ya a tu delantero, a tu central y eso a todo nada, pero Cerro no te demostró en ningún momento eso. Esa gana de querer revertir la situación. Por esa simple razón, yo pienso que Cerro ya priorizó ya el clausura. Solamente eso. Y que Martín es un cagón. Porque para mí tranquilamente tenía con qué Cerro para pasar esta llave. Y no creo que capaz en acá unos años se le presente una llave tan, diría yo, en pocas palabras, accesible para Cerro, porque siempre Cerro le toca lo mejor equipo de América cuando pasa a octavo de final, porque está recontramufado también en ese sentido. No vamos a volver a tener otra misma situación que de ahora. Claro que sí. Y por eso tipo te da impotencia de que Cerro no te demostró en ningún momento. No te demostró ese hambre, esas ganas de querer meter ese gol a toda costa. A vos sí no te sale. Puedes no tener idea futbolística. No te puede salir nada futbolísticamente. Pero el tema del empuje, por lo menos. Agarrarle, subir a tus dos centrales, a delantero. Y después los cambios. El DT te demuestra con los cambios también. Claro. ¿A qué minuto hace los cambios? Sí, demasiado tarde. ¿A qué minuto hace los cambios? Demasiado tarde. Y bueno, nos vamos, señores. Volveremos, Ebraquino. Muchachos, ahora solamente quiero dar un anuncio porque sé que van a cargar, nos van a romper las pelotas ahí también en el privado, lo limpita, todo. Ahora salgan todos de su cueva, viejo. Y después, el fin de semana, vuelvan a entrar todos en su cueva otra vez porque somos punteros invictos, viejo, y vamos a salir campeón de esta clausura. Abrazo. Bueno, gracias, Seba. Gracias a toda la gente. Nos vamos. Cerramos la transmisión con 800 personas. Gracias por todo. Gracias por estar. Grande, 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 grande.